Su hermano mayor llamado Azelbert es el hijo favorito del duque y tiene un futuro brillante. Incluso en la lucha por la sucesión del imperio, en la incursión contra el ejército demoníaco o en la guerra por unificar el continente, Sian Bert lo ayudó incondicionalmente. Nuestro protagonista vivió toda su vida a la sombra de su hermano para apoyarlo, y sin embargo ahora se encuentra frente a él, dispuesto a ser traicionado y asesinado por la misma persona a la que dedicó todo. Si iba a morir allí, al menos Sian se lo llevaría consigo. Así, usando todo el poder que había acumulado durante 20 años como el asesino más letal del reino, Sian se enfrentó a su hermano. Sin embargo, gracias al respaldo de los soldados, no logró herirlo. Y aunque vivió 2 décadas entregado a su causa, Azel no dudó en asestarle un golpe fatal. Después de todo, la traición duele más cuando viene de quienes más cerca están, ¿no es así? Arrepentido de haber llevado una vida tan ingenua, Sian aceptó su destino, aunque decidió intentar vengarse una última vez. Con toda su rabia contenida, su daga casi alcanzó su objetivo, pero justo antes de que el golpe fatal llegara a su garganta, Sian despertó y descubrió que había regresado a su niñez. El joven señor había renacido, y esta vez no viviría a la sombra de nadie. Habían pasado 20 años desde la última vez que vio esos hermosos ojos, los cuales ahora tenía frente a sí mientras Emily lo observaba fijamente. Le sorprendió ver que no había cambiado nada en todo ese tiempo. Miró a su alrededor y reconoció de inmediato su antigua habitación de la infancia. Estaba de vuelta, en la época en la que solo era un niño. Emily lo regañaba para que dejara de desordenar las sábanas y se preparara para el entrenamiento. Sian parpadeó confundido al escuchar la palabra entrenamiento. Al mirar por la ventana, comprendió que había regresado al ducado de la familia Bart. No era un sueño ni una ilusión, lo sabía porque recordaba perfectamente ese día, 1 de marzo, 27 años atrás, exactamente un año antes de entrar a la academia. En esa fecha, como cada inicio de mes, se celebraba un combate público, un evento sumamente importante, sobre todo para su padre. Ese día su oponente sería Crance Bart, su medio hermano, nacido de otra madre pero de su misma edad. Margaret, madre de Crance, era la esposa oficial del duque, razón por la cual su hijo siempre recibió más atención. En cambio, Sian, hijo de una esposa ilegítima, fue humillado públicamente ese día, cuando su padre le ordenó que se rindiera. Emily le preguntó entonces por qué no simplemente se daba por vencido, pero esta vez, Sian murmuró que ganaría rápido. Al tomar la delgada espada, notó lo pesada que se sentía en sus pequeñas manos, lo cual le confirmó que esto no era ni un sueño ni un recuerdo, realmente había regresado al pasado. Crance se burló de él por no huir, y mientras Sian observaba a su padre, se dio la señal para comenzar. Crance cargó hacia él con total seguridad, convencido de una victoria fácil, pero Sian lo analizó con atención, sorprendido de lo lento que le parecía ahora. Con un ágil paso lateral, esquivó el ataque y vio cómo la espada de su hermano cortaba solo el aire. Crance lo llamó cobarde y volvió a la carga, pero Sian logró asestarle un golpe certero en la mano, haciendo que soltara su arma. Luego, con una rápida patada en la espinilla, lo derribó por completo, dejándolo en el suelo entre gritos de dolor. Su madre corrió de inmediato hacia su hijo caído, mientras su padre los observaba con un leve destello de interés en los ojos. Al ver a Crance indefenso en el suelo, Sian supo que bastaba con apoyar su espada en el cuello de su hermano para terminar el combate. Sin embargo, una oleada de recuerdos lo invadió, desde todos aquellos años de tormento hasta el acoso constante que incluso continuó en la academia. Esta vez, decidió que todo terminaría allí. En esta segunda oportunidad de vida, viviría para sí mismo, no más ser una víctima. Así, el combate concluyó con Crance completamente humillado. El duque pospuso sus planes y expresó su deseo de hablar con Sian, llegando incluso a ordenar a uno de sus caballeros que lo vigilara. Más tarde en el pasillo, Sian vio a la madre de Crance regresar de la enfermería, y con una sonrisa astuta le preguntó si su precioso hijo estaba bien. La duquesa le respondió con desprecio, diciendo que era un descarado por hablar de ese modo después de lo que le había hecho a su hermano. Sian se encogió de hombros y replicó que era normal que sucedieran cosas así. Entonces, la duquesa escupió con rabia que por eso nadie debía hablar con hijos ilegítimos, llamando sucia a su madre y a él mismo, y diciendo que debería haberse quedado recogiendo basura en las calles. Por un momento Sian se detuvo, considerando que había ido demasiado lejos, y se preguntó si debía matarla allí mismo. No obstante, luego esbozó una sonrisa, recordando que conocía formas mucho mejores de hacerla sufrir lentamente. Con calma, le anunció que se inscribiría en la misma academia que Crance. Ella, confundida, le exige saber qué quiere decir con eso. Entonces se la provoca, preguntándole si ahora no está preocupada por la graduación de su hijo. Su rostro se deforma de rabia mientras levanta la mano para abofetearlo, pero el caballero
caballero se interpone rápidamente entre ambos, protegiendo a Xian y disculpándose con la duquesa. Antes de que la tensión escale, el duque llama a los chicos, interrumpiendo el momento. La duquesa lo fulmina con la mirada, aunque decide guardar silencio. Xian sabe bien que la palabra del duque es absoluta, y la orden de esta noche era protegerlo. Más tarde en el estudio, su padre lo manda llamar. Xian entra y se inclina en señal de respeto, mientras piensa que la última vez que estuvo frente a ese hombre de esa manera fue hace 15 años. Este es el duque Wayase Verdict, conocido como el protector del continente, un hombre que gracias a su poder mágico y a sus brillantes estrategias, logró repeler la invasión demoníaca. En los recuerdos de Xian, Wayase siempre fue alguien que dedicó su vida al pueblo, un hombre verdaderamente digno de respeto. Lo primero que Wayase menciona es que notó cómo Xian esquivó con facilidad la espada de Crance. Xian lo mira desconcertado, pero Wayase le explica que durante el ataque él fue capaz de ver claramente el trayecto de la espada y apartarse a tiempo. Por eso, quiere saber desde cuándo Xian domina ese tipo de habilidades con la espada. Impresionado por lo agudo que es su padre, Xian responde que se enseñó a sí mismo. Wayase señala que según tenía entendido, Xian nunca mostró interés por la esgrima, o tal vez había estado ocultando sus capacidades. Xian alega que simplemente no quería llamar demasiado la atención. Wayase suelta una pequeña risa, diciendo que es admirable que incluso así lograra vencer a Crance. Sin embargo, su tono cambia repentinamente. Le pregunta por qué golpeó tan fuerte a su hermano al final. Por un momento Xian duda. ¿Acaso por fin está siendo reconocido como alguien fuerte? Aún así responde con sinceridad. Quería demostrar algo. Wayase, curioso, alza una ceja y pregunta qué es exactamente lo que pretendía probar. Xian lo mira directo a los ojos y le dice que quería demostrar que como su hermano, él es mejor que Crance. El duque estalla en carcajadas. Complacido por una respuesta tan directa, comenta que espera que Xian se convierta algún día en un fuerte aliado para Acel. La simple mención de ese nombre provoca un escalofrío en la espalda de Xian. ¿Aliado de ese hombre? Aprieta los puños con fuerza, escondiendo sus verdaderos sentimientos. Algunas cosas, al parecer, nunca cambian. La obsesión de su padre con Acel sigue intacta. Esforzándose por no mostrar su repulsión, escucha mientras Wayase le informa que no habrá ceremonia de recompensa, pero que puede pedir cualquier cosa que desee. Las intenciones de Xian son claras. Piensa aplastar todo por lo que Acel está trabajando. Por eso mira a su padre a los ojos y dice que quiere algo especial. La doncella a su lado se queda atónita. ¿De verdad desea ir a las líneas del frente? Él asiente sin vacilar. Ella intenta hacerlo entrar en razón, advirtiéndole que no tiene idea de lo aterrador que es ese lugar. Demonios, monstruos y horrores aún peores lo esperan allí. En el extremo occidental del antiguo imperio se encuentran las líneas del frente del continente, un campo de batalla sumido en una guerra interminable contra el ejército demoníaco desde hace más de un siglo. Wayase, aunque muestra cierta duda al principio, finalmente le impone una condición. Xian debe probar que está calificado para ser enviado allí. Aún no entiende con exactitud qué significa estar calificado para su padre, pero algo es seguro, debe volverse más fuerte y rápido. Afortunadamente todavía conserva todo el conocimiento de combate adquirido antes de su regresión, y además siente dentro de sí un rastro de poder demoníaco, por lo que solo necesita entrenar, y eventualmente podrá utilizarlo. De pronto, la puerta se abre de golpe y alguien grita su nombre. Al ver la figura con una mano en la cadera, reconoce que al menos es su hermana mayor. Bienvenida. Ella lo agarra del cuello y la doncella pregunta dónde ha estado mientras Egis le exige a Xian saber si está loco. Ha oído que le pidió a su padre ir al frente, mientras Xian le suplica que lo deje ir. Egis lo suelta, dejándolo caer al suelo, y comenta que se está volviendo demasiado arrogante por haber vencido a Crance. Entonces le grita en la cara, ordenándole que vaya al techo ahora mismo. Afuera del castillo, ambos se encuentran sobre un puente. Egis le dice que todo comenzará en el momento en que toque la espada, y que solo deberá resistir durante 3 minutos. Si lo logra, entonces le permitirá ir al frente. Xian, confundido, quiere saber si realmente tienen que hacer eso. Egis lo ignora por completo, y en cambio le lanza una pregunta: ¿acaso planea heredar la familia? Xian queda sorprendido, sin saber qué responder, aunque la verdad es que no tiene ningún interés en eso. Pero antes de que pueda decir una palabra, Egis le ordena que desenvaine su espada, mientras Xian piensa que apenas ha regresado y ya tiene que luchar 2 veces. Sin decir nada, Egis se lanza contra él en el mismo instante en que tocó la espada, lo cual lo asusta, sin saber muy bien por qué. Aún así logra defenderse del golpe, y ella queda incrédula de que haya conseguido bloquearlo. Mientras Xian se llena de temor al ver que su hermana realmente está peleando en serio contra un hermano 7 años menor, ella da un elegante paso hacia atrás, con una gracia casi natural.
Aunque le resulta imposible creer que él haya logrado bloquear su larga espada con ese delgado florete, ya está apretando los dientes, convencida de que solo fue suerte. Sin embargo, reconoce que aparentemente es mejor de lo que pensaba. Xian, al darse cuenta de que está en problemas, apenas tiene tiempo para reaccionar cuando ella lo ataca con una secuencia de cortes tan rápida que le resulta casi imposible esquivarlos. Entonces ella salta y prepara un ataque vertical. Xian consigue bloquear por el lado del hombro, pero su hoja se desliza y termina apuntando directamente a su cuello. Ellis se sobresalta y Xian se da cuenta de que acaba de hacer algo estúpido. Gira su brazo y ambos retroceden, quedando parados sobre un pilar. En su mente, piensa que eso pudo haber sido peligroso. Si no hubiera desviado la espada a tiempo, podría haberla matado. Las técnicas de asesinato que aprendió están hechas únicamente para matar al instante. No sabe cómo pelear sin la intención de matar. Pero ella quiere continuar con esto durante 3 minutos completos, lo cual, claramente, es peligroso para ella. Tal vez podría intentar canalizar maná en la hoja para controlar el daño, pero ya está quedándose sin energía. De repente Ellis empieza a recitar un conjuro, invocando a la tierra y al viento para que se conviertan en su espada. Xian reconoce al instante que se trata de una magia de 6 estrellas y observa cómo la espada de Ellis empieza a brillar al activarse con el elemento agua. En ese momento, Xian comienza a llorar, entendiendo que ella realmente quiere matarlo. Esto no era una prueba. Ellis, por su parte, se repite a sí misma que no puede perder bajo ninguna circunstancia. En una esquina de la muralla, el problema de Xian es que si devuelve el ataque podría matarla o lanzarla lejos del puente. Por lo tanto, sin más opción, salta directamente hacia ella. Ellis eleva su espada y libera un rayo de luz. Xian, desesperado, ruega a lo que sea que esté esperando, que deje de dudar y salga de una vez. Justo antes del impacto, un caballero entra en medio de ambos, gritando que ya es suficiente. Con su espada, bloquea el ataque de Ellis y toma a Xian del cuello, haciendo que el impacto resuene por todo el castillo. El caballero fija su mirada en Ellis, diciéndole que ha ido demasiado lejos con el joven muchacho. Xian, aliviado, siente que finalmente llegó el momento que esperaba, aunque tardó demasiado. Al ver la espada del caballero, Ellis parece recuperar la conciencia, y sin pensarlo 2 veces, corre hacia Xian, lo abraza y le pide disculpas entre lágrimas, admitiendo que perdió el control. Ella llora en su hombro y le confiesa que lo único que no quería era que él se fuera al frente de batalla, porque estaría muy preocupada por él. Mientras la abraza, recuerda que Ellis fue una persona que estudió en una de las academias de nivel S, y que fue considerada una de las espadachinas más calificadas del continente. Además tenía un rostro hermoso y fue reconocida como la hija de un dios. Todos pensaban que sería la próxima protectora del continente, junto a Azel. Sin embargo, poco después de unirse a los Caballeros de la Luz, tuvo un final miserable. Xian la abraza con fuerza y le dice que la extrañó, y que esta vez él la protegerá. Entonces Ellis le pregunta al caballero por qué está allí si se supone que es el protector del duque y se había marchado. El caballero responde que está obedeciendo órdenes del duque, el cual es proteger al joven amo. Xian por su parte, piensa que había sentido la presencia de este hombre desde que salió del despacho, y por eso le molestó tanto que no apareciera antes. Finalmente, pierde el conocimiento, sin comprender por qué su padre ordenó protegerlo en secreto. Se desmaya sobre el hombro de Ellis, quien sonríe con ternura, pensando que sigue siendo solo un niño. Al día siguiente Ellis regresó a la academia, y Xian reanudó su entrenamiento, decidido a prepararse para encontrarse nuevamente con su padre. Lo único que podía hacer era empujar su cuerpo al límite para aumentar su resistencia. Sin embargo, el pobre apenas está aguantando. 10 flexiones es lo máximo que puede soportar. Recordando su versión musculosa del pasado, piensa que necesitará medidas drásticas. Justo en ese momento, Emily entra en la habitación y le dice que Ellis le envió algo. Aunque con la nariz arrugada, le advierte que huele horrible y pregunta qué es. Después del ataque de Ellis, Xian pidió sangre de sabueso infernal como regalo de disculpa, debido a su terrible olor y apariencia repulsiva. Todos piensan que es veneno, pero en realidad tiene el poder de aumentar permanentemente la resistencia de quien lo beba. Emily, tapándose la nariz, le pregunta si realmente va a beber eso, y él sin dudarlo responde que sí. Toma un gran trago y dice que siendo él el único que puede comer la comida de Emily, esto no es nada. Ya está recordando aquella sopa de hongos morados que ella preparó y lo mucho peor que fue. Golpea la olla sobre la mesa y declara que estuvo deliciosa, mientras exuda un aura poderosa. Llama a Emily, quien llega preguntando qué pasó, y al mirarla con los ojos rojos, le dice que va a salir a caminar porque quiere ver los efectos del remedio,
para luego salir del castillo. Una vez fuera de pie a un lado del sendero, comenta que había querido venir a este lugar desde hace mucho tiempo. Este era el sitio al que acudía cuando deseaba estar solo. Otro día, una revelación del dios de la luz le llegó a Azel, su hermano, sobre un antiguo templo que se encontraba precisamente en ese lugar, aunque Xian se mostró escéptico al respecto. Apoyado sobre el suelo, dice que hasta ahora nadie sabe nada sobre esa revelación. Entonces, el terreno se agrieta y una niebla roja comienza a emerger. Mientras observa, Xian comenta que lo que está a punto de hacer es algo que Azel jamás imaginaría. Mirando el pasaje subterráneo, se pregunta si ya es hora de entrar. Mientras avanza hacia el interior, nota que todo es distinto a como lo recordaba. Este lugar sirvió al dios de la luz hasta que fue completamente devastado, algo que ocurrió durante la Guerra Santa hace 300 años. Xian admite que estar en un sitio como este es casi increíble. En el altar, ve una espada brillante y de inmediato la reconoce como la dueña de aquel templo. En el año 999, los humanos lograron finalmente expulsar a los demonios del Imperio de Velas, y fue entonces cuando descubrieron artefactos conocidos como los tesoros de Dios. Uno de esos artefactos era la espada sagrada Drandark, la cual lideró a los humanos en la guerra contra los demonios. Esa misma espada fue la que Azel usó para matarlo en aquel trágico final. Al observarla fijamente, se pregunta si no estará relacionada con su regresión. La toca con duda, pero luego baja la cabeza, diciendo que ya sabía que no ocurriría nada. Entonces la patea con disgusto y se marcha, murmurando que esa espada lo hace sentirse como basura. Sin embargo, las sombras empiezan a aparecer bajo la luz, y Xian afirma que encontró lo que estaba buscando. Mirando al suelo, dice que cualquiera pensaría que esa es simplemente la sombra de la espada, pero no se trata solo de eso. Toca la tierra mientras afirma que donde hay luz, también hay sombra. En ese instante, unas escaleras aparecen y conducen a una puerta sumida en la oscuridad. Xian abre la puerta con cierta vacilación, y al mirar hacia el altar, por fin encuentra lo que tanto deseaba, la hoja demoníaca. Empuña la daga, la cual tiene un cristal grabado, y le dice que ya puede despertar. Empieza a cortar en todas direcciones, dudando un poco al ver que parece seguir dormida, aunque admite que es emocionante blandir una hoja que ha usado toda su vida. Es realmente satisfactorio. De repente una sombra comienza a surgir del suelo, diciéndole que fue un niño muy valiente. Ella le pregunta a Xian si no sabe lo que significa tomar esa daga, y él responde que significa que ahora le pertenece. La sombra continúa creciendo y dice que no puede creer que realmente haya despertado una hoja demoníaca. Con una sonrisa macabra, grita que ya es demasiado tarde y se lanza sobre él, asegurando que su cuerpo ahora le pertenece, pero Xian la agarra por el cuello, dejándola confundida. El rostro emerge de entre las sombras, y Xian comenta que en ese momento no tenía mucho que hacer. La hoja le pregunta cómo puede tocarla, y él simplemente responde que ya lo dijo, ahora ella es suya. Con uñas rosadas, ella lanza un tajo que él consigue esquivar, y retrocede mientras la hoja aprovecha para tomar distancia. Y vaya, esta es sin duda la arma más peligrosa que he visto en manos de un protagonista. Es realmente una amenaza para la sociedad. Ella quiere saber quién es él. Al ver que la sombra está saliendo de su cuerpo, pregunta si él es el heredero, o al menos quiere saber por qué tiene la energía de uno, y él le responde que sí, que es el heredero. Ahora que es su maestro, será mejor que guarde silencio y baje la cabeza. Karem, enfurecida, dice que no es más que un niño. Lo ataca gritando que no lo aceptará. Mientras se defiende, Xian sabe que el objetivo de la hoja es apoderarse del cuerpo del usuario, así que no hay mucho margen de maniobra. Está a punto de golpearlo cuando él duda por un momento si debería contenerse o no. Entonces, con una sonrisa en el rostro, activa el control sobre la hoja demoníaca. Karem es arrojada al suelo, sin entender lo que acaba de pasar. Xian, sin mostrar piedad, le advierte que solo lo dirá una vez, será mejor que lo acepte ahora que está siendo amable. A lo que Karem, sintiéndose dominada, quiere saber cómo está logrando usar esa habilidad. Xian vuelve a activar el control de la hoja, enterrándole la cabeza contra el suelo. Antes de que ella pueda decir algo, él la activa varias veces más. Al verla completamente enterrada, él le pregunta si ahora lo entiende, y ella, finalmente, admite que realmente lo reconoce como su maestro. Está a punto de usar el poder una vez más cuando ella lo llama mi señor. Con eso, Xian da por cumplido su objetivo en ese lugar y se pregunta si debería regresar antes de que noten su ausencia. Mientras la sostiene en sus manos, Karen comenta que está ansiosa por sentir el aire fresco del exterior, y con curiosidad, le pregunta su nombre. Al oírlo, la hoja le pregunta si de verdad fue elegido como el heredero. Xian responde que sí, aunque eso fue en su vida pasada. Karen se queda confundida por lo de la vida pasada, y él aclara que murió una vez.
Ella queda aún más desconcertada, pensando que está completamente loco. Cuando se acerca a la espada, Karen le dice que está dormida, pero nuestro protagonista le advierte que su verdadero dueño aparecerá dentro de 20 años. Karen quiere saber cómo es que él lo sabe, justo cuando ya ha desenvainado la hoja. Sin dudarlo, corta el mango de la espada. Ella le pregunta, intrigada, por qué lo hizo, y Xian solo responde que ya no tiene idea, pero que el futuro será interesante. A la mañana siguiente, una carreta partía del castillo Verdie. El día prometido a Xian había llegado más rápido de lo esperado. Se presenta ante su padre, quien le pregunta una vez más si realmente está decidido a ir a la línea del frente. Xian responde que sí, que su corazón ya está allá. El padre entonces le ordena al caballero que libere a la bestia. El caballero toma un pergamino y Xian se pregunta si utilizará su hechizo de invocación. Al despegarlo, se activa un pentagrama rojo brillante y de él empieza a emerger una criatura con el lomo en llamas. Xian la reconoce de inmediato, es un sabueso infernal. Al verla, confirma que su padre y los caballeros han preparado bien esta prueba para él. Todos ponen sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas, listos para intervenir, y él se da cuenta de que todos están siendo muy cuidadosos con su vida. El padre le advierte que todo poder conlleva una responsabilidad, y que deberá demostrar su determinación superando esta prueba. Al oír la palabra prueba, el caballero duda. Estaba desconcertado cuando Xian le pidió entrenar con él. Nuestro protagonista explicó que tenía 3 días hasta el examen y que necesitaba prepararse lo mejor posible, por lo que le pidió ayuda para practicar técnicas de combate. El caballero sugirió que si quería entrenar, buscara a alguien de su edad como Crance. Xian se hizo el desentendido diciendo que no sabía por qué, pero cada vez que se encontraba con Crance, este le arruinaba el día. En esa situación complicada, el soldado finalmente comprendió algo, y el protagonista sonrió al oír que el caballero aceptaba su petición. Sin embargo, le advirtió que no desenvainaría su espada, y que solo se defendería. Xian agradeció y pidió solo una cosa más, que no informara a su padre sobre nada de lo que ocurriera allí. Y eso era una orden. Al escuchar eso, Yelin dudó, sin entender por qué se lo decía, cuando de repente Xian se lanzó hacia él. Yelin logró bloquear el primer ataque aunque no podía creer la fuerza que tenía un niño de 10 años. Pronto comprendió que los movimientos de Xian eran increíblemente rápidos, ya que desapareció de su campo de visión en un instante. Cuando trató de ubicarlo, Xian ya estaba encima suyo. Sintiendo algo, giró justo a tiempo para bloquear el siguiente golpe. Xian siguió atacando sin cesar, y tras varios intercambios, finalmente se rindió, diciendo que lamentablemente, aún no podía vencerlo. Pero le dijo a Yelin que había hecho un excelente trabajo, y le agradeció la ayuda. Casi sin aliento, Yelin le respondió que él también lo había hecho bien. Bate, observando, no podía creer que ese niño tan flaco fuera tan fuerte. Si lo que sintió ese día era correcto, entonces el maestro de Kernighan podría superar cualquier prueba que se le presentara. Frente al sabueso infernal, Xian se mantenía sereno mientras la bestia se lanzaba al ataque. Un tajo atravesó el ojo del sabueso, haciéndolo caer al suelo. Al volverse, Xian comentó que con la fuerza que tenía actualmente, debía acabar esto lo más rápido posible. La bestia se levantó de nuevo, y él sabía que con este ataque tenía que terminarlo. Se preparó, y de pronto el tajo ya había atravesado la cabeza del sabueso, completando el golpe con un lanzamiento de la hoja desde el aire. Los caballeros presentes quedaron estupefactos, mientras su padre sonreía, viendo el cadáver de la criatura caer al suelo. Xian lamentó que se hubiera perdido tanta sangre, pero sabía que si empezaba a beberla, todos pensarían que estaba loco, así que era mejor dejarlo estar. Entonces Wayase se acercó para felicitarlo, diciendo que había sido increíble, y que siendo así, se volverían a encontrar en la línea del frente. Xian agradeció a su padre mientras Karen lo llamaba, preguntando si acaso ella era solo un cuchillo de cocina. Nuestro protagonista le responde con firmeza que no, que ella es una hoja demoníaca. Entonces, Karen se pregunta por qué no está siendo utilizada, ya que solo puede recuperar sus poderes consumiendo sangre. Dirigiéndose hacia el cadáver del sabueso infernal, suplica aunque sea por una sola lamida, pero Xian le dice que no se preocupe, que la usará tanto como ella quiera. En ese momento, el campo de batalla del norte es invadido por ogros. Suena la campana, y Wayase da la orden de no dejar escapar a ninguno con vida. Los soldados levantan sus espadas, activando la prisión de la salvación. Una enorme cruz resplandeciente aparece sobre el campo de batalla, y un círculo mágico se manifiesta a los pies de todos los ogros. De los círculos emergen cuerdas de luz que los atan completamente. Entonces Wayase ordena atacar. Con los enemigos inmovilizados, los soldados parecen vencerlos con facilidad. Uno de los ogros grita mientras un soldado se le acerca con determinación. Este aprieta con fuerza el mango de su espada, se prepara para el ataque y con un solo tajo decapita a la criatura. No muy lejos, Xian y Emily observan la batalla,
batalla, y ella está aterrada. Le pregunta por qué la llevó a un lugar como ese, mientras él, de forma extraña, confiesa que echaba de menos ese lugar. Wayase le pregunta qué opina de estar en la línea del frente, y Xian responde que está un poco nervioso. Su padre le advierte que puede regresar cuando quiera, pero que en ese lugar podría morir, así que será mejor que no baje la guardia. Xian sonríe y le dice que lo tendrá en cuenta. En el frente, la muerte es algo común, y 3 o 4 combates se desarrollan cada día. Estratégicamente, los caballeros intentan frenar el avance de los leones demoníacos, y la tienda donde se aloja Xian es la más alejada de todo, y por ende la más segura. Sin embargo, ahora que lo están vigilando constantemente, no encuentra el momento adecuado para alimentar a Karen. Mientras se pregunta si deberá esperar hasta la noche, le pregunta a Emily qué está haciendo debajo de las cobijas. Ella, desesperada, responde que el duque les advirtió que podrían morir en cualquier momento. Xian le dice entonces que haga sus maletas y se marche, pero ella grita que eso es imposible, que no puede dejarlo solo. Afirma que el lugar está lleno de monstruos demoníacos y que nadie más cuidará de él si ella se va. De repente sale de la tienda diciendo que irá a buscar algo de comida. Xian quiere preguntarle por la capa que le había encargado, pero ella simplemente lo ignora. Él se enfurece, murmurando que esa maldita mujer nunca lo obedece. Un rato después, coloca una muñeca suya en la cama, pensando que tal vez eso será suficiente para engañar a quienes lo vigilan. Cuando Emily le pregunta si de verdad va a hacer ejercicio en un lugar como ese, le comenta que es muy aplicado y que si el duque lo supiera, estaría orgulloso. Xian no le responde, simplemente dice que se va y que ella puede dormir tranquila allí. Mira hacia atrás y le pide que diga que está durmiendo si alguien pregunta por él. En estos momentos, necesitan tantos soldados como sea posible en la línea del frente, así que ahora podrá moverse con libertad. Activa una habilidad que le permite deslizarse con la niebla y avanza hacia una zona peligrosa, donde encuentra un grupo de sabuesos infernales. Sin embargo, está emocionado, ya que ese es el lugar perfecto para probar a Karen. Al ser invocada, Karen huele la sangre y le dice a Xian que ya no puede resistir más, que necesita cortar algo. Los sabuesos infernales saltan hacia él, y Xian le permite alimentarse tanto como desee. Así comienza a eliminar a las criaturas, activando una habilidad llamada Tormenta de Niebla Furiosa. Tras acabar con los sabuesos, extrae la sangre de sus cabezas y la bebe. Con una mirada desquiciada, dice que eso es justo lo que quería, mientras Karen también se muestra emocionada. Él le dice que seguirán cazando, pero ella comenta que esas criaturas eran demasiado débiles. Aún así Xian le asegura que no se preocupe, ya que la noche apenas está comenzando y aún quedan muchos monstruos por enfrentar. Karen declara que está muy entusiasmada. Mientras tanto, una carreta viaja por una montaña y en su interior es transportada una joven de cabello blanco. Uno de los acompañantes advierte que ese lugar es muy peligroso y que deberían retroceder, pero la chica responde que no la traten como una niña. Afirma con orgullo que es una princesa del imperio y que es su deber apoyar a su familia. Añade que si otra mujer se atreve a contradecirla, desahogará su ira con ella. Luego la princesa menciona que el joven maestro Berie también está en la línea del frente y que tiene la misma edad que ella. Pregunta si el duque tuvo el coraje de traer al niño más joven. Su amiga le responde que no, que en realidad fue el propio muchacho quien se ofreció voluntariamente. Como son de la misma edad, podrían hacerse amigos, pero la princesa dice que no está interesada y que va a dormir. Su amiga simplemente le responde que está bien. Sin embargo, justo después, la princesa quiere saber cómo se llama él, a lo que su asistente le contesta que se llama Xian Berie. Bajo la luz de la luna, la princesa repite mentalmente ese nombre. Mientras tanto, en el campo de batalla, las arpías están siendo abatidas sin piedad, y Wayase da órdenes de atender a los heridos. A su alrededor, decenas de cuerpos de arpías y grifos yacen en el suelo. Justo cuando están por regresar a la base, Wayase mira hacia un costado y ve como alguien saca una espada del cuerpo de una arpía. Se trata de Xian, quien participó en esa batalla. Wayase se le acerca y le pregunta si se está adaptando bien a la vida en el frente. Xian responde que sí, que está aprendiendo mucho cada día. Su padre le comenta que pensó que querría volver a casa, pero que ya lleva un tiempo allí y se siente muy orgulloso de él. Esas palabras dejan a Xian completamente sorprendido, y Wayase se despide diciendo que tienen algo importante de que hablar mañana por la mañana. Xian asiente mientras piensa que es la primera vez que ve a su padre con una expresión de orgullo en el rostro. Esa misma noche, Xian volvió a salir de cacería. Lo que encontró fue un gusano de la muerte, una criatura que normalmente se oculta en lo profundo de los valles. Karen le dijo que se veía agotado, y que todo era porque no la dejaba tomar el control de su cuerpo,
pero Xian le respondió que estaba siendo demasiado obvia. Ella insistió, explicando que la carne del gusano se regeneraba mucho más rápido de lo que él podía golpearla. Aunque no quería admitirlo, sabía que tenía razón. Ya lleva más de un mes en ese lugar, bebiendo sangre de incontables criaturas demoníacas día tras día. Entonces, ¿por qué aún no es suficiente? El gusano ataca nuevamente y él se da cuenta de que así no tiene ninguna oportunidad. Por eso decide ceder y le dice a Karem que jugará con sus reglas por ahora. Esto la entusiasma y exclama que es momento de volverse locos, activando así la novena técnica de asesinato, la manifestación de la hoja demoníaca. Al instante, numerosos cortes aparecen alrededor del gusano mientras el rostro de Xian se ennegrece. La bestia agoniza y nuestro héroe declara que va a despedazarla. Bajo la luz de la luna, activa la habilidad y 8 escarabajos oscuros surcan el aire, cortando al gusano de arriba a abajo con incontables tajos. La boca del gusano explota, y en ese instante Xian se muestra completamente demoníaco. Mientras tanto, uno de los caballeros toca la sangre de un sabueso infernal y comenta que no ha pasado mucho tiempo desde que murió. Es Yelin, quien se encuentra junto a Wayase inspeccionando la zona. Ambos coinciden en que todo parece obra de una tribu demoníaca. Sin embargo, al observar los cortes en el cuerpo, Wayase frunce el ceño, ya que dice que esas heridas le resultan extrañamente familiares, como si tuviera un déjà vu. En ese momento, Yelin aparece desde detrás de una roca y dice que tiene que mostrarles algo. Wayase pregunta de qué se trata, y al levantar la antorcha, se revela la imagen del gusano de la muerte partido por la mitad. Wayase queda impactado y afirma que no puede creer que esa organización esté involucrada. En ese momento, la manifestación de la hoja demoníaca cede el cuerpo a Karem, quien por fin puede usar todo su poder. Sin embargo, si Xian se distrae, su mente también podría ser completamente devorada. A la mañana siguiente, él despierta diciendo que está loco por haber usado ese poder solo para matar a una bestia demoníaca menor. Se levanta de la cama pensando que tuvo suerte de haber bebido tanta sangre, porque si no, su cuerpo habría sido destruido, algo que Karem admite entender. Él se ve como un niño de 10 años. Pero no habla ni actúa como tal. Además es la primera vez que la usa, y aún así parece demasiado familiar con todo. Incluso conocía a la perfección la geografía del valle y luchaba como si dominara la técnica de la niebla desde hace más de 30 años. Karem recuerda que él mencionó haber muerto una vez, y ahora está segura que es un regresor. Sin embargo, Xian responde que ya se lo explicó muy claramente antes, solo que ella no lo entendió. La pobre, completamente descolocada, le grita preguntando cómo se supone que debía comprender algo tan serio si él lo explica con tanta ligereza. Xian responde que explicar es algo aburrido. Karem observa su estilo de combate y reconoce que no debe haber sido fácil derrotarlo con la hoja demoníaca. Piensa que seguramente perdió frente al portador de la Drandark, lo que significa que fue derrotado en un duelo o traicionado. Recordando la expresión que puso al ver la espada sagrada, está segura de que fue traicionado. Entonces le advierte que si ha vuelto y está preparándose para vengarse, más le vale recordar algo: si lo ve perezoso o débil por un solo segundo, lo devorará en ese instante. Xian le da un puñetazo y le grita que se calle, que él es el maestro. La pobre cae al suelo toda golpeada, mientras él sonríe, pensando que realmente tiene la misma personalidad que antes. Luego sale de la tienda, y al mirar hacia los lados, se da cuenta de que todo está en caos. Amelia lo llama, y él le pregunta si ocurrió algo. Aterrada, ella le dice que hoy encontraron el cuerpo de una bestia demoníaca en la entrada del valle. Xian duda, temeroso de que hayan encontrado el cuerpo del gusano de la muerte, pero Amelia le advierte que ha pasado mucho tiempo desde que encontraron una bestia tan poderosa cerca de las fronteras. Xian, intrigado, pregunta si hay algo más que decir, lo cual pone aún más nerviosa a Amelia. Insiste preguntando si alguien dijo algo sobre él, y de repente aparece un caballero detrás de él llamándolo por su nombre. Es Yulken, quien le informa que el duque quiere hablar con él. Xian sabe de inmediato que está en problemas, ya que ayer, mientras cazaba, el grupo de su padre apareció de repente y tuvo que abandonar los cuerpos de los sabuesos infernales sin poder limpiar nada, justo lo que no quería hacer antes de entrar a la academia, pues no quería llamar la atención. Por ello, se presenta en la tienda de su padre, sabiendo que seguramente ya lo sabe todo. Su padre lo saluda mientras Xian duda sobre qué decir, mientras que Wayase le dice que se siente y Xian frunce el ceño, preguntándose cómo saldrá de esta. Entonces, Wayase va directo al punto y le pregunta qué estaba haciendo anoche. Sudando, Xian miente y responde que se acostó temprano. Wayase parece creerle por un instante, pero encuentra muy extraño que el corte en el lobo sea tan similar al de su espada, y se pregunta si está sacando conclusiones precipitadas. Xian, tratando de mantener la calma, pregunta si algo anda mal, mientras Wayase expresa su incredulidad ante la posibilidad de que un chico tan joven haya hecho algo así. Xian vuelve a llamar a su padre,
quien le pregunta si ha oído lo que ocurrió anoche y le advierte que aún deben investigar, pero todo parece apuntar a la organización Misty. Vacilante, Xian pregunta por Misty, y su padre le explica que se trata de una organización que ha existido desde tiempos antiguos, cuyo objetivo es desconocido, pero que ha masacrado a numerosos nobles bajo el pretexto de la purificación. Sin embargo, desaparecieron repentinamente, y la última vez que se les vio fue hace 300 años. Aunque la misma niebla estuvo presente en el gusano de la muerte y el residuo de poder que quedó solo lo dejan aquellos que veneran al dios de la niebla. Según su especulación, quien mató al gusano pertenece a Misty. Xian se impresiona al ver que su padre logró rastrear una organización desaparecida hace tanto tiempo solo con esas pistas. Wayase admite que no sabe por qué desaparecieron, pero le pide que tenga cuidado y le informa que dará parte al imperio. Nuestro protagonista se siente aliviado, pues parece que logrará escapar de las sospechas. El padre considera que no tiene sentido vincular a un chico tan joven con todo eso, por lo que da por concluida la conversación y le pregunta si ha oído hablar de la visita que llegará hoy. Xian responde que escuchó que se trata de alguien de la realeza. Wayase se acerca y le confirma que sí, además de que quiere pedirle un pequeño favor. Sudando, Xian siente curiosidad por saber de qué se trata. Entonces, un caballero hace sonar su señal anunciando la llegada de su majestad. Wayase y todos en el campo de batalla se inclinan y dan la bienvenida al emperador, quien parece un vampiro pálido. El emperador saluda a Wayase y se le acerca diciendo que son viejos amigos, que no hay necesidad de formalidades, y luego pregunta si el chico a su lado es su hijo. Xian se presenta diciendo que es el menor de la familia Bart, a lo que el emperador le comenta a Wayase que es sorprendente ver a su hijo en la primera línea y que sin duda, sus hijos son extraordinarios. El favor que el padre le pidió a Xian era que se presentara como su hijo, ya que en su vida pasada siempre se mantuvo oculto y nadie sabía de su existencia. Entonces, el emperador menciona que era el momento perfecto para presentarse también. En eso una mujer desciende del carruaje y se presenta como Sebelus, la quinta princesa del imperio. Xian recuerda que era conocida como la princesa desafortunada. Uno de los favores que su padre le pidió fue escoltar a la chica, lo cual lo confundió porque no se consideraba muy fuerte y no entendía por qué su padre se lo pedía. Wayase le explicó que simplemente era para que la acompañara, ya que ambos ingresarían a la misma academia y tenían la misma edad. Xian recuerda que en su vida pasada la vio en la academia al cambiar de clases unas cuantas veces. Su padre le explicó que siempre es bueno conocer a alguien de la familia real, y aunque ella no se quedará mucho tiempo, es una buena oportunidad. Nuestro protagonista pensaba que no le interesaba demasiado, pero comprendía las intenciones de su padre. Quería que tuviera una relación con ella parecida a la que él mismo tiene con el emperador. Sin embargo, Xian comenta que su padre eligió a la persona equivocada, ya que esa chica no serviría para ese propósito. Él menciona que no puede revelar la razón, pues solo él conoce el futuro. Por muy incómodo que sea, por ahora tendrá que seguir esas peticiones. Mientras caminaban con las tropas, Sebelus preguntó por qué el lago era rojo, a lo que Xian explicó que se trataba del lago de sangre y que no había una razón especial para ese color. Simplemente las criaturas heridas saltaban dentro de él para recuperar maná, y por eso tenía ese aspecto. Sebelus, aún curiosa, preguntó si era rojo entonces por qué había tantos restos de monstruos, y Xian respondió que básicamente se debía a eso mismo. Luego ella preguntó qué había al final del lago, y Xian dijo que allí se encontraba un reino demoníaco, lo que despertó en ella la duda de si existía un rey demonio en ese lugar. Nuestro protagonista le advirtió que si seguía el lago hasta el final, se encontraría con el rey en carne y hueso, burlándose de ella por hacer una pregunta tan ingenua. De repente vieron un destello de luz, un humo amarillo cortó el cielo, y Sebelus preguntó qué era eso. Xian explicó que una luz dorada significaba la entrada de criaturas demoníacas. Ella, asustada, preguntó si ya habían llegado, mientras Wayase ordenaba a todos que protegieran a su majestad y que se dirigieran al tercer puesto de avanzada. El emperador, visiblemente emocionado, dijo estar decepcionado, lo que llevó a Wayase a preguntarle qué quería decir con eso. Entonces, el pálido desenvainó su espada y confesó que no estaba allí solo por una visita, sino porque ya estaba aburrido y echaba de menos la batalla. Wayase bajó la cabeza diciendo que entendía, y el emperador le comunicó a su grupo que asistirían al escuadrón de erradicación para acabar con las criaturas. Wayase llamó a Xian para que los acompañara, y este respondió de inmediato. Sebelus, confundida, preguntó si realmente iba a luchar contra las criaturas, a lo que él respondió que sí, que aunque estuviera en la retaguardia, siempre peleaba en la primera línea. Ella entonces dijo que también quería ir con él. Xian, incrédulo, le preguntó qué estaba haciendo,
y ella respondió que tenían la misma edad, así que no había problema. Sin embargo, él le advirtió que el campo de batalla no era un parque de juegos, pero ella insistió diciendo que no le importaba y que quería ir. Fue entonces cuando Xian llamó a Hollen, quien apareció detrás de ella y dijo que la llevaría a la zona más segura posible. Ella se dio la vuelta, y Hollen le dijo, «Ven conmigo, princesa». Gritándole a Xian, lo llamó insolente por tratar a una princesa del imperio de esa manera. No obstante, él le advirtió que su capricho en ese lugar haría que mucha gente muriera en la línea del frente. ¿Acaso se haría responsable de eso? Ella comenzó a llorar, porque al final no era más que una niña. Entonces, él se dio la vuelta y le ordenó que se marchara pronto y dejara de comportarse como una mocosa consentida. Los tres quedaron en silencio. En el campo de batalla, los soldados estaban siendo absorbidos por lo que parecían babosas demoníacas. Wayase alzó su espada y les ordenó regresar a formación. Señalándoles la dirección, dijo que debían proteger a su majestad y matar a todas esas criaturas. Con un grito de guerra, los soldados entraron en combate. Dio y Severus tenían dos esposas, una llamada Anna, que ya había muerto, y otra conocida como Cassandra, quien era la actual gobernante del imperio. La primera esposa tuvo 2 hijos, y la segunda otros 2. Sin embargo, la quinta princesa nació de una campesina, por lo que todos la despreciaban. Aún así, ella no se sometía a nadie. Como descendiente de la familia imperial, cumplía con todas sus obligaciones y estudiaba más que cualquier otro. Sin embargo, muchos estaban en su contra, y mediante falsas acusaciones fue expulsada del palacio imperial y llevada a un lugar aislado, recibiendo así el título de princesa desafortunada. Karim preguntó si eso era lo que había oído de su padre en su vida pasada, y Xion respondió que cuando se trata de política y lluvia, las cosas son así. Mientras en el campo de batalla las babosas eléctricas eran cortadas y las explosiones podían verse a lo lejos, Xian reconocía que el emperador era realmente increíble. Este clavó su espada en el suelo y activó su rayo sagrado, derrotando con facilidad a todas las babosas a su alrededor. Xian había oído que la magia de ese hombre alcanzaba el nivel de 8 estrellas, y que si no se hubiera convertido en emperador, sería el presidente del Consejo Mágico. Obviamente, esas criaturas de nivel medio no representaban nada para él. Un tiempo después, Wayase y el emperador bebían juntos, hablando de los viejos tiempos. El emperador comenzó a hablar sobre el estado actual del imperio, mencionando que en los últimos años muchos nobles habían sido asesinados y que la tensión iba en aumento. Wayase comentó que probablemente eso tenía algo que ver con ciertos movimientos recientes. Entonces, el emperador reveló que todos los nobles asesinados eran considerados funcionarios corruptos, y que en todos los crímenes se había encontrado una niebla negra. Le preguntó si sabía algo al respecto. Wayase respondió que parecía que los seguidores de la niebla negra habían reiniciado sus actividades, ya que también había encontrado rastros cerca de la base. El emperador coincidió en que podía ser el caso, aunque admitió que aún debían investigar más. Incluso dijo que en cierto modo, quería agradecerles a esos sujetos por deshacerse de tanta escoria, pero también reconoció que eso estaba aumentando peligrosamente la tensión en todo el imperio. Además, había algo que había captado su atención. Uno de los nobles afirmó que la quinta princesa estaba involucrada en esos incidentes. A lo que Wayase preguntó sorprendido si acaso la gente está tratando de relacionarla con todo esto. El emperador le respondió que sabía perfectamente que no tenía sentido culpar a una niña, y le pidió a Wayase que cuidara de su hija si él llegaba a morir. Wayase hizo un juramento solemne de cumplir esa promesa, y el emperador se lo agradeció sinceramente. Esa noche, llovía sobre las tiendas y Emily le preguntaba si realmente había hecho eso. Xian simplemente la ignoró y dijo que se iba, pero Emily insistía en saber si de verdad le había dicho esas cosas a la princesa, advirtiéndole que así nunca lograría casarse y que viviría una vida solitaria. Sin embargo, Xian le pidió que se olvidara del tema, diciendo que saldría a entrenar. Ella le preguntó si de verdad saldría bajo esa lluvia, y él respondió que no se preocupara y que mejor se fuera a dormir. Sin embargo, Severus ya estaba allí claramente. Emily se sobresaltó y preguntó quién era. La joven bajó la capucha y preguntó si él iba a algún lugar, pero que si no estaba ocupado quería hablar de algo. Al ver a la princesa, los ojos de Emily incluso brillaron de emoción. Severus preguntó cuánto tiempo llevaban allí, y Xian respondió que hacía más de un mes. No obstante, él quería saber cuál era la razón de su visita. Ella dudó, sin decir nada, y ambos le pidieron a Emily que los dejara solos. Ella, con una sonrisa pícara, se fue diciendo que disfrutaran de la tienda. Xian, sabiendo que tiene 40 años, no estaba en absoluto interesado en ella. Severus se disculpó por lo ocurrido esa mañana, y aunque Xian respondió con cierta incomodidad admitiendo que también actuó mal, ella se rió y dijo que ella habría hecho lo mismo.
Confesó que sabía que él era reconocido por los que lo rodeaban, a diferencia de ella. Xian no se imaginaba que tuviera ese tipo de personalidad. Entonces, Sebelus mencionó que sabía que él iba a la academia y que quería ser su amiga. Sin embargo, Xian la interrumpió, se disculpó y le dijo que lamentablemente no podía ayudarla. Si ella estaba allí solo para acercarse a él, sería mejor que se fuera. Ella bajó la cabeza diciendo que solo lo dijo para acercarse a él, pero que era muy cruel. Le preguntó si pensaba que ella solo era una princesa de nombre, a lo que Xian no dijo nada, y llorando ella dijo que ahora lo entendía, desde su perspectiva no tenía nada que ganar acercándose a ella, y se disculpó por hacerle perder el tiempo. Tal vez se equivocó al pensar que podrían tener una conversación, pero él era completamente diferente del Lord Ascel. Al escuchar ese nombre, Xian se sobresaltó, se dio la vuelta y le agarró el brazo, pero ella le pidió que la soltara y le preguntó por qué actuaba así. Xian le preguntó cómo conocía a su hermano mayor. Ella le explicó que lo había conocido cuando visitó la academia el año anterior, y que él le había dicho que siguiera siendo esa princesa fuerte. Conociendo muy bien la naturaleza de su hermano, Xian sabía que no tenía sentido que él estuviera dando consejos, lo cual significaba que su manipulación ya había comenzado desde ese momento. Entonces, Xian dijo que le daría un consejo, pero de repente la tienda comenzó a temblar. Emily entró corriendo y le dijo que huyera, pero ya casi los aplastaba una columna. La explosión ocurrió y Emily fue lanzada por los aires. Todos vieron a un ogro gigante y reconocieron que era la tienda del joven maestro. Emily estaba desesperada, llorando por ambos, mientras el ogro levantaba su masa. El emperador, al enterarse, preguntó qué significaba todo eso y esa misma noche informó que la tienda donde estaba la princesa Sebelus había sido atacada por una criatura de alto nivel. Entonces ordenó traer a todas las tropas desde el frente de batalla. Mientras tanto preguntaba con inquietud con quién se había encontrado ella en un lugar tan peligroso. El ogro gigante seguía destruyendo toda la parte trasera de la base, y escondido entre los escombros, Xian no podía creer que hubiera un ogro en esa zona, un tipo de criatura que solo aparece en las profundidades del valle. Se preguntaba si, tal vez, todo era culpa suya. En ese momento Emily lo llamó llorando, diciendo que pensó que él estaba muerto. Al recordar el momento del impacto, Xian logró sujetar a Sebelus y desviar el golpe. Obviamente, alguien que sometió al ejército del rey demonio no iba a morir por un simple ogro. Sebelus pregunta si los caballeros estarán bien y Emily la tranquiliza diciéndole que todo está bajo control, que ellos son muy fuertes. Sin embargo, comienza a llorar diciendo que si ella no estuviera allí, esto no habría pasado y que todo es culpa suya. Los caballeros intentan calmarla, diciéndole que está bien, que su deber es protegerlas. Incluso uno de ellos sonríe y le asegura que pueden confiar en que darán su vida si es necesario. Pero Xian lo interrumpe advirtiéndole que corra, ya que una mano de ogro viene por detrás. El pobre caballero es aplastado, escupe sangre y pronto es levantado por el ogro gigante que aparece justo detrás de ellos. Entonces, Xian le dice a la princesa que se quede en su espalda, pero el ogro parece oler algo. De inmediato Xian lo reconoce, ya que tal como pensaba esos monstruos están allí por su culpa. Está a punto de decirle a Emily que tome a la princesa y huya, pero antes de que termine de hablar, ella ya la había tomado y estaba corriendo. El muchacho piensa que esa chica es rápida incluso cuando se trata de escapar. El ogro va directo a aplastarlo y Xian sabe que no podrá usar la hoja demoníaca si no quiere levantar sospechas. Se pregunta por qué esas criaturas lo están cazando y qué olor están rastreando. Karen le dice que ha estado bebiendo la sangre de muchas criaturas demoníacas y que ahora, para los monstruos, él tiene un olor terrible que los atrae. Xian se enfurece, maldice al sabio por haberlo sabido todo y no decirle nada. Ella sonríe y le pregunta si olvidó que todo lo que quiere es su cuerpo. Él la toma con fuerza, la transforma en su daga, y ella le pregunta qué está haciendo. Xian se da cuenta de que no tendrá opción, deberá luchar con todo contra esa bestia. Se lanza diciendo que no le importa nada. El ogro ataca con fuerza, pero con un solo movimiento rápido, Xian logra arrancarle el brazo. Luego aparece detrás de su cuello y lo corta también. El chico tiene estilo, y con solo 2 cortes la bestia cae muerta al suelo, y comenta que ahora solo falta matar a los curiosos. De pronto frente a él, aparece un grupo de criaturas que hace que Karen diga que está muy emocionada por este festival. Sin embargo, Xian se queda en shock cuando aparece un dragón demoníaco. El dragón ruge hacia el cielo y Karen le dice que no tenga miedo, que aún es solo una cría. Inmediatamente, Xian activa la manifestación de la hoja demoníaca, apunta con la daga y dice que necesita devorarlo. Mientras tanto, el ejército está combatiendo a los ogros que han invadido la base. El emperador Iwaya se
acaban de eliminar al último, y el emperador pregunta si hay alguna pista sobre la princesa. Wayase se disculpa, diciendo que ella estaba en la tienda de su hijo, y el emperador comenta que debe estar preocupado por él. Wayase responde que no tiene que preocuparse por esa criatura, ya que lo importante es la princesa. Ante esto el emperador se queda sorprendido. De repente alguien informa que han encontrado a la princesa Sebelus, quien llega para hablar con su padre. Él le pregunta si está herida, y ella responde que no, pero que necesita apresurarse para salvarlo. El joven maestro Xian está en peligro por su culpa. El emperador le pide que se calme y le explique bien. Wayase le pregunta a Emily si es su doncella, y ella lo confirma. Entonces, él le dice que explique rápido qué ocurrió. Temblando, Emily relata que Xian atrajo la atención de las criaturas para que ellas pudieran escapar. Wayase guarda silencio, y uno de los caballeros dice que recuerda la ubicación. Si tienen la orden, pueden ir a rescatarlo. El emperador grita a Wayase, exigiendo saber por qué aún no ha dado la orden, pero Wayase responde que no irán. El emperador y Sebelus, consternados, preguntan de qué está hablando. Wayase dice que la recuperación de su alteza es la prioridad. Si ese lugar cae, todas las bestias demoníacas invadirán el imperio. Primero deben reconstruir la base porque así evitarán más pérdidas. Emily pregunta entonces qué harán con el joven maestro, y Wayase responde que el chico ya cumplió su deber al evacuar a la princesa, y que así es como funcionan las cosas en la casa Bert. El emperador y Sebelus lo observan en silencio, mientras ella piensa nuevamente que todo es su culpa. De pronto escuchan un rugido en el cielo, y al levantar la vista, Sebelus ve al dragón pasar volando. Sin embargo, no puede creer lo que ve. Nuestro chico está sujetándose de la cola del dragón y está siendo llevado por él. En este mundo, los dragones son las criaturas más cercanas a los dioses, además de ser consideradas la forma de vida más evolucionada, por lo tanto normalmente es un honor encontrarse con una criatura tan noble. Entonces, ¿por qué está volando tan cerca de esta gente? Sebelus grita por él, y el emperador sorprendido le pregunta a Wayase qué hace su hijo allí, pero Wayase guarda silencio, por lo que el emperador insiste en saber por qué no está haciendo nada. Mientras tanto allá arriba, Xian no tiene idea de lo que está haciendo. En realidad, solo quería beber un poco de sangre, pero las cosas se complicaron rápidamente. Tan pronto como apareció el dragón, lo desafió, ya que vio a un montón de monstruos débiles atacarlo y los mandó volando hacia el frente, usando la habilidad de niebla furiosa con la que cortó todo el campo de batalla. Al acercarse al dragón, se dio cuenta de que todavía no era un adulto, pero en ese momento el dragón preparó un ataque y el chico se asustó, por lo que ocurrió una explosión y un láser atravesó el campo. Sin embargo, logró esquivarlo, y al llegar junto a la cabeza del dragón, le dijo que no es más que un murciélago tonto, y con ello le lanzó un tajo que dio directamente en su ojo. Estando en el aire, el dragón aprovechó para atacarlo de frente, y cuando estaba a punto de ser atravesado, Xian sonrió y activó la hoja de niebla, usando los 8 cortes danzantes para atacar al dragón desde varias direcciones. La bestia cayó al suelo y lo hizo explotar por completo, y aunque él sintió que realmente era imposible matar a un dragón, sus hombros ya estaban completamente destrozados. Sin embargo, como ahora estaba en tierra, era el momento perfecto para el golpe final, pero el dragón batió sus alas para tomar distancia y Xian supo que volvería a usar el láser. Aunque para su sorpresa al mirar vio que el dragón estaba huyendo con miedo, batiendo las alas frenéticamente. Entonces, Xian saltó hacia él gritándole que no escapara, y así fue como terminó colgando de la bestia. El problema surgió cuando miró hacia abajo y se dio cuenta de que todos podían verlo, por lo que comenzó a preguntarse cómo iba a explicar esto. En ese momento, Karen le preguntó por qué estaba actuando como una estatua, y él le respondió preguntándole si no veía a toda la gente abajo. Ella, molesta, le dijo que tendría que usarla ahora que la había invocado, pero Xian le replicó que si hacía algo demoníaco lo detendrían, a lo que ella entonces le preguntó qué rayos iba a hacer, y él respondió que estaba pensando y que se callara. Mientras tanto, Wayase comenzó a conjurar una magia de luz que Xian reconoció al instante como un ataque de 8 estrellas. No podía creer que su padre realmente atacaría a su propio hijo, pero eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando Wayase levantó su espada hacia los cielos, Xian desesperado se preguntaba qué clase de padre tenía. Pero en ese momento el dragón descendió hacia las espadas y comenzó a esquivar todos los ataques, por lo que Xian lo felicitó y le dijo que no lo tomara personal. No obstante, otro ataque apareció desde atrás, casi directo a su cara, y él ya sabía que no podría esquivarlo. El impacto fue en la pierna con la que se sostenía, y al caer, pensó con tristeza que había perdido su lonchera. Mientras caía,
Karen le gritaba que se protegiera, pero él descendía de cabeza, diciendo que no podía usar ninguna técnica de niebla. Y aunque ella le gritaba que dejara de ser tan cauteloso o moriría así, él insistía en que se callara, que estaba pensando. Al final realmente no iba a morir, pero Karen no podía creer que fuese a hacer lo que pensaba, hasta que a él se le ocurrió una idea. Justo abajo estaba el río rojo, y aunque no era su opción preferida, no tenía otra salida. Desde la distancia, alguien observaba al dragón huir y comentaba que era raro ver algo así, mientras otro decía que probablemente era solo un niño que se había perdido del grupo. El de cabello plateado señalaba una dirección y preguntaba si allí había demonios, pero su amigo le respondía que en realidad esa era la región humana. Entonces, al mirar el horizonte, expresó su curiosidad diciendo que los humanos no deberían poder derrotar dragones, y tras quedarse en silencio unos segundos, un chico con gafas le preguntó si ocurría algo, a lo que él respondió señalando que sentía una energía extraña proveniente de esa dirección, casi familiar. Su compañero le dijo que podían ir a comprobarlo, aunque le recordó que tenía prohibido aniquilar todo por aburrimiento, y él extendiendo sus alas, dijo que no causaría problemas y que volvería pronto, emprendiendo el vuelo. Mientras tanto Xian emergía del lago de sangre, lanzándose sobre una roca mientras maldecía hasta la 10ª generación, y le preguntaba a Karen si estaba viva. A lo que ella, toda cubierta de baba, le dice que no le hable mientras contempla mentalmente cómo matarlo. Él le responde que cuando regresen le dará un pequeño baño, y ella resignada dice que está bien entonces, aunque le recuerda que deben despertar a la realidad, ya que están en el reino demoníaco. Xian intenta tranquilizarla diciendo que no se preocupe, ya que es muy raro encontrar un demonio de alto rango en este lugar. Sin embargo, alguien detrás de él interviene afirmando que sabía que encontraría algo interesante, lo que sobresalta a Xian al reconocer una voz que jamás olvidaría. El demonio detrás de él le pregunta si es humano, y en ese instante Xian se da cuenta de que se trata del rey demonio Valkyrion. Recuerda que en el pasado, este mismo individuo dijo algo parecido, que era como si el mal se hubiese reunido en una sola persona. Valkyrion insiste en saber por qué no responde, preguntando si acaso no es humano, y de inmediato aparece sobre su espalda, preguntando si realmente quiere pelear. Xian desconcertado, se gira, pero aunque el demonio esquiva con facilidad, él logra cortar un diminuto mechón de su cabello, lo cual deja impresionado a Valkyrion, quien comenta que en efecto, las razas tienen posibilidades infinitas. Karen, aún confundida, le pregunta quién es, y Xian le responde que es el rey demonio, ante lo cual ella le dice que si realmente lo es, entonces no tienen posibilidad alguna de ganar. Él sabe que es imposible y que la mejor opción sería escapar de allí, pero su mano tiembla y se pregunta si realmente podrá hacerlo. Para su sorpresa, Valkyrion le dice que se relaje, que no vino a pelear con un niño, y se tira al suelo diciendo, ¿de verdad crees que voy a golpear a un niño? Xian, completamente confundido, no entiende por qué ese tipo está acostado. Entonces, Valkyrion le repite una vez más si es humano, a lo que Xian responde que sí, y el demonio quiere saber cómo terminó allí. Nuestro protagonista explica que fue arrastrado por el mar, y Valkyrion deduce que entonces es su primera vez en este reino. Sin embargo, nota una energía extraña y le pregunta qué es exactamente, a lo que Xian contesta que es solo un humano normal. Valkyrion duda, pues aunque eso dice, parece que ya lo conoce, pero Xian insiste en que no tiene sentido, ya que es la primera vez que se encuentran. Valkyrion estira los brazos y comenta que puede ser porque también es la primera vez que ve a un humano, y acto seguido le pregunta por qué ha venido hasta allí, mientras se pregunta por qué ese chico se muestra tan tranquilo. Entonces le explica que sintió una energía extraña mientras patrullaba, ya que como rey demonio debe vigilar las tierras que gobierna. Después se levanta y le dice a Xian que repita lo que acaba de decir, a lo que éste responde, eres el rey demonio que vigila las tierras que gobierna. Valkyrion le señala el rostro y dice que no está sorprendido, y le pregunta dónde lo ha visto antes, porque ningún niño reacciona así. Xian, por su parte, sabe que la invasión al reino demoníaco está a punto de comenzar, pero nota que este sujeto es completamente distinto a lo que recordaba, y se pregunta qué ocurrió para que cambiara tanto su actitud. Por eso le pregunta, como rey demonio, qué quiere hacer, y Valkyrion sonríe, diciendo que es bastante imprudente para hacerle esa pregunta a alguien como él. Aún así le responde que obviamente mientras sus subordinados estén vivos y coman, no tiene razón para actuar, pero que todo cambia si alguien quiere alterar eso. En ese caso, los eliminará a todos, ya que esa es su obligación más básica como rey demonio. Por un momento Xian sintió la misma aura demoníaca que aquel que atacó el imperio por primera vez, y comprende que de algún modo tiene que evitar que eso vuelva a ocurrir.
Entonces le propone a Valkyrion hacer un trato, a lo que él le pregunta de qué se trata. Xian le explica que en el futuro ocurrirá un incidente que pondrá en riesgo a todos sus subordinados, aunque no sabe exactamente cómo pasará, será el catalizador que desencadenará la guerra contra la humanidad. Valkyrion cruza los brazos y le pregunta si realmente cree que él, el rey demonio, atacaría su propia tierra. Y Xian responde que justamente por eso quiere hacer un trato, para que pase lo que pase, al menos él no sea quien inicie la guerra. Valkyrion responde que no tiene idea de lo que está hablando, pero le pregunta qué ganaría si aceptara. Entonces el protagonista le dice que sin importar lo que ocurra, él lo ayudará. Valkyrion nota que parece saber algo, lo observa sudando y le pregunta su nombre. Tras presentarse, Valkyrion le promete que cumplirá ese acuerdo como rey de los demonios. Luego se aleja volando, diciéndole que también es mejor que él cumpla la suya, ya que esto es un trato, y sonríe afirmando que ahora está sellado. Posteriormente, tras el contacto con el rey demonio, algunos caballeros encuentran a Xian. Al verlo salir del lago rojo, comentan que es un milagro que siga con vida, y con ello, Xian recibe el título de el que sobrevivió al dragón demoníaco. Luego es llevado al monasterio en la línea del frente, un lugar que funciona como hospital militar. En ese lugar, Xian le pide a alguien que repita lo que acaba de decir, mientras Sebelus duda en responder. Finalmente, se contiene por un momento y luego grita preguntando si él quiere ser suyo. El pobre chico queda confundido, sin entender a qué se refiere exactamente, pero responde que no está interesado, lo cual obviamente la sorprende. Ella comienza a llorar de nuevo, admitiendo que era de esperarse, ya que realmente es la quinta princesa sin ningún poder. Xian, recostado en la cama, reflexiona que ella realmente está comenzando a fastidiarlo, ya que sabe que la princesa Sebelus es el eslabón más débil de la familia imperial, y considerando la forma en que está arriesgándose, su final parece inevitable. Sin embargo, no puede quitarse de la cabeza la idea de que su maldito hermano está relacionado con su muerte. El prota, reconociendo su posición, afirma que tiene razón y que actualmente no puede ofrecerle ningún beneficio. No posee tierras ni recursos, lo que representa un gran golpe. Además, involucrarse con ella políticamente es extremadamente riesgoso, lo que representa otro golpe. Aún así, Xian le dice que se hará cargo de ella hasta que logre descubrir lo que es necesario. Ella, sorprendida, le pregunta si realmente lo hará, a lo que él responde que sí, que es una promesa, por lo tanto no tiene por qué preocuparse. Sebelus se levanta afirmando que ha entendido. Cuando logre cambiar las cosas, él reconocerá su poder. Lo señala diciendo que no sabe cuándo, pero que llegará el momento en que él la reconozca. Xian responde que está muy ansioso por verlo, aunque piensa que hace solo un segundo ella estaba completamente deprimida. Antes de marcharse, ella dice que hay una cosa más, y le agradece por haber sobrevivido, luego se va mientras él queda en silencio. Entretanto, en lo profundo de los campamentos, dentro de un bosque cercano, un hombre encapuchado observa a su alrededor. Saca un cubo de forma cuadrada y sonríe, diciendo que ahora casi está listo. Entonces, una voz lo llama preguntando si es Reynolds Crimson. De inmediato su cuerpo queda inmovilizado, como si estuviera atrapado por cadenas invisibles. La persona detrás de él le explica que se trata de una caja dimensional pequeña, y que considerando la línea temporal fue creada antes de su comercialización. Esta caja puede contener cualquier cosa, siempre que el usuario lo desee. Desde la oscuridad, Xian aparece afirmando que se trata de una obra maestra del Consejo Mágico y que ha estado observando a ese tipo durante todo un año, contrabandeando objetos desde el Imperio. Luego toma la caja, diciendo que ahora se la llevará. En ese momento, el caballero mágico de las 7 estrellas, Reynolds Crimson, pregunta quién es él, pero al verlo lo reconoce como Xian. De inmediato el prota arroja los objetos de la caja al suelo, y aunque Reynolds quiere saber cómo lo descubrió, Xian lo ignora y sugiere que seguramente tiene un informante, ya que siempre aparece en el lugar y momento exactos. Reynolds insiste en que no sabe de qué está hablando, pero Xian le dice que no puede mentir porque la sangre de esas criaturas ya está siendo vendida en el Imperio, y de hecho, por esa vía fue que recibió como regalo aquella sangre de sabueso infernal. El contrabandista empieza a sudar, preguntándose quién le pasó la información a ese mocoso y qué está ocurriendo realmente. Aunque no comprende cómo fue atrapado, piensa que mientras pueda moverse un poco, todavía tiene oportunidad, por lo que extiende la mano y usa magia de fuego para intentar matar a Xian. Sin embargo, se sorprende al ver una explosión lanzarse contra él. Al ver el humo, Reynolds comenta que fue buena idea haberse tomado esto en serio, ya que no se puede subestimar la suma de los Berie. Luego se relaja por un momento, pero de repente su mano es cercenada. Grita de dolor y no puede entender qué es esa niebla frente a él. Al ver a Xian, no puede creer que sea parte de esa niebla,
pero Xian lo agarra por el cuello y lo lanza contra un árbol. Acto seguido, le da dos opciones, o confiesa y muere en paz, o no confiesa y muere en agonía. Mientras tanto, en la zona de comercio al oeste del campo, varias personas organizan unas cajas. Al ver que hay dos cajas de pociones, se emocionan y sienten curiosidad por lo que contiene la caja más grande. Sin embargo, al abrirla, quedan completamente horrorizados, ya que dentro solo está la cabeza de Reynolds. Desde lo alto de la montaña, Karen pregunta si realmente va a dejar vivir a los otros tipos, a lo que él responde que sí, que con eso es suficiente. Como advertencia, esos tipos siempre contrabandeaban objetos demoníacos al imperio, y luego dichos objetos llegaban al Consejo Mágico, un lugar donde la gente cometía toda clase de locuras con tal de comprender la magia. Xian afirma que lo que planean hacer con la sangre de demonio es impensable, por lo que deben ser separados. Entonces, Karen comenta que en esta nueva vida solo vive para los demás, aunque él aclara que en realidad lo único que hace es evitar que otras personas utilicen sangre de demonio. Mientras tanto, en el imperio, en una determinada mansión, Azel recibe una carta en la que se entera de que Xian acaba de ir al frente junto a su padre. En su habitación hay una chica muy linda, lo cual no sorprende, ya que ese desgraciado es un villano pero sabe cómo disfrutar de la vida. Ella le pregunta si ese Xian no es el hermanastro de otra madre, a lo que Azel responde que sí y agrega que quita problemas en varios sentidos. Por otro lado, algunas maletas están apiladas y Emily celebra que por fin han salido del frente, convencida de que la academia será un lugar mucho más tranquilo. Sin embargo, Xian sabe perfectamente que será aterrador, ya que la academia no es en absoluto el sitio con el que Emily está soñando. De hecho, es un lugar cruel donde las vidas son destruidas por intereses políticos. Un entorno dominado por la envidia y la codicia, donde curiosamente los estudios ni siquiera son una prioridad. Aún así, Emily sigue soñando despierta, diciendo que encontrará un instructor Hechit, y en ese momento Xian comienza a darse cuenta de que ella planea seguirlo también en la academia. Tiempo después, él está de vuelta en el ducado pasándola bien cuando de repente escucha un ruido y mira hacia un lado. Es Crance, quien lo sorprende. Todos preguntan qué hace allí, y aunque Xian intenta saludarlo, el chico ya ha salido corriendo. Karen le pregunta quién era ese tonto, y él le responde que se llama Crance, pero que no le importa. Karen comenta que su hermano es todo lo contrario, a lo que Xian replica que no tiene sentido, porque su verdadero opuesto es otra persona. En ese momento se abre la puerta y regresa a la mansión, aunque esta vez todos los sirvientes lo saludan. Xian recuerda que antes ni lo miraban, pero ahora su cortesía parece insignificante, probablemente por influencia de su padre. De hecho, el trabajo duro ha cambiado muchas cosas en el último año. Entonces pone la mano en el pomo de la puerta, pero justo cuando está a punto de abrirla, percibe una energía que le resulta familiar y dice que ya sabe quién es. Para provocarle tanto enojo, solo puede ser él, así que abre la puerta lentamente, convencido de que únicamente ese tonto puede estar del otro lado. Azel le dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, mientras que Xian solo piensa que debe mantenerse sereno, por eso no dice nada. Azel le pregunta si acaso se ha olvidado de su hermano, y aunque Xian intenta conservar la calma, Azel sigue hablando, sugiriendo que tal vez lo olvidó desde que se fue a la academia. No obstante, los ojos de Xian ya se enrojecen, dándose cuenta de que no podrá mantener la compostura, y mientras prepara una daga en su mano, está convencido de que lo matará en ese instante. Pero entonces Karen le sujeta la muñeca y le advierte que si no quiere que le rompan el cráneo, será mejor que se controle. Además, matarlo ahora no tendría gracia. Con eso, Xian se tranquiliza y saluda a su hermano mayor. Azel le pregunta entonces si lo recuerda, y Xian responde que es imposible olvidar el rostro de un hermano. Azel le da una palmada en la cabeza, diciendo que está muy feliz porque estaba preocupado de que su hermanito no lo recordara, lo cual es un alivio. Incluso ha escuchado que su esgrima ha mejorado drásticamente y que pronto podrá ayudar aún más a la casa, e incluso lo acompañará en el campo de batalla. Xian dice que es cierto y que tiene muchas ganas de ayudar a su hermano en combate. Azel lo observa fijamente y comenta que se siente muy aliviado al escuchar eso, ya que la razón por la que vino fue precisamente para encontrarlo. Sin embargo, Xian sabe que Azel es el tipo de persona que ignora por completo a quienes no le son útiles, y al darse cuenta de que su hermano solo está allí por interés, simplemente se relaja y dice que él también tenía muchas ganas de verlo. Mientras tanto, Emily llega cargando sus maletas, totalmente exhausta. Las deja caer en el pasillo, diciendo que fue demasiado esfuerzo,
y luego grita hacia la puerta preguntando cómo se atrevió a dejarle todo el trabajo a ella, cuando de repente Hazel aparece frente a ella. Él le sonríe diciendo que ha oído que son muy cercanos y que quiere que siga trabajando duro por Sean. Luego se marchan mientras ambos le agradecen, y entonces Emily le grita a Sean diciendo que casi muere del susto por no haberle avisado que Hazel estaba allí. Sean la ignora y le pide que se retire por un momento, lo que ella no entiende y quiere saber por qué. Fríamente, él la mira y le dice que no volverá a pasar, dejándola desconcertada por su expresión. Sean se dirige al baño y comienza a vomitar en el inodoro. Aturdido, le pregunta a Karen por qué lo detuvo, a lo que ella responde que debería estarle agradecido. Él le dice que era la oportunidad perfecta y que si él hubiera sido derrotado, ella habría tomado el control del cuerpo. Karen no comprende que cuanto más odio siente él, mejor es para ella. Él sonríe diciendo que realmente es así. Mientras tanto, un hombre se acerca a la puerta y pide permiso para entrar. Hazel le indica que pase, y el hombre le informa que ha confirmado la ubicación de la segunda señorita. Hazel le pregunta dónde está, y él confirma que reside en el continente del norte, en la tierra de los elfos, allí en Puina. Hazel sonríe y comenta que es increíble cómo logra reconciliarse incluso con una raza que odia entre los extranjeros, lo cual demuestra la afinidad que posee. Luego pregunta si hay algún indicio de que piense regresar al imperio. El hombre le responde con otra pregunta, queriendo saber si hubo algún evento que haya cambiado el estado de ánimo de Hazel, a lo que éste le pregunta por qué lo piensa. El hombre explica que está irradiando un aura mucho más brillante, y pregunta si su hermano es realmente tan increíble. Hazel dice que increíble podría describirlo, pero que en ese momento está bastante molesto. El pobre sirviente tiembla y se disculpa, y Hazel confiesa que prestó mucha atención a la mirada de Sean y la interpretó como la de alguien que acaba de ver a su enemigo. Sabe que hay algo extraño en ese chico, y que tendrá que observarlo muy de cerca. El mayordomo responde que lo entiende y que enviará a alguien para vigilarlo. Mientras tanto, Hazel permanece frente a la ventana, observando en silencio, recordando la mirada de Sean y preguntándose qué está ocultando. Frente a la mansión se reúnen varios carruajes mientras Emily grita que está muy decepcionada con el joven amo. Él le responde que es su culpa no poder acompañarlo, ya que no está capacitada para protegerlo, y ella se enfurece diciendo que debería haberlo dicho antes. El carruaje arranca, y Sean se despide diciéndole que se relaje, mientras ella le grita que no se ponga a llorar solo porque ella no está. Sean pone una cara tonta diciendo que ha entendido, mientras Emily queda en shock al ver que realmente se va así. Entonces empieza a gritar, diciéndole que aunque todos lo molesten o lo golpeen, no debe desanimarse. Desde lejos le grita que regrese sano y salvo. Él, por su parte, recuerda que cuando tenía 8 años, tuvo una fiebre muy alta que lo hizo desmayarse. En ese entonces, nadie más se ocupó de él, y fue Emily quien lo cargó en la espalda. Incluso bajo la lluvia, fue la única en toda la familia que salió a buscar a un médico para ayudarlo. Tras una larga búsqueda, un anciano abrió la puerta. Si no hubiera sido por ella ese día, probablemente lo habrían encontrado muerto en alguna habitación de la mansión. Con una sonrisa radiante, le advierte que si sigue siguiéndolo así, terminará muerta, y que no puede llevarla a la academia porque para él es demasiado valiosa. Ya en el carruaje, va solo, pero impresionado por el hecho de que asignaran a 6 caballeros intermedios solo para escoltar al joven amo a la academia. Probablemente verá sangre antes de llegar. Ya era avanzada la tarde. Algunos caballeros se miran entre sí y deciden detenerse allí. Informan a Sean, quien pregunta cuánta distancia queda. Ellos responden que están cerca de la ciudad central de Azafrán y que probablemente llegarán mañana por la mañana. Sean dice que ha entendido, pero ya se da cuenta de que es una mentira, porque ese bosque no está cerca de Azafrán. Acampar en plena tarde en un lugar aislado y además mentir sobre la ubicación deja claro que están tramando algo. Sean comienza a salir del carruaje justo cuando le dicen que todo está listo. Sale fingiendo estar desprevenido y comenta que el aire ahí es muy bueno. Ya rodeado por los 6 caballeros, quiere saber de quién fue la orden, y en el fondo uno de ellos vacila. El sudor corre por los rostros de todos y nadie dice nada, aunque uno de ellos muestra una leve sonrisa. Sean nota esto y vuelve a preguntar de quién fue la orden. Entonces, el sujeto empieza a desenvainar su espada, diciendo que no necesita saberlo, ya que morirá pronto. Se acercan, pidiendo disculpas y diciendo que no es nada personal, pero que por respeto, harán que sea lo más doloroso posible, así que le piden que cierre los ojos. El caballero avanza dispuesto a cortar,
diciéndole adiós. Justo cuando la hoja está a punto de tocar el cuello de Xian, el tipo es eliminado en cuestión de segundos, cayendo como una bolsa de basura al suelo, dejando a los demás sin poder creerlo. A lo que Xian repite la pregunta, preguntando de quién fue la orden. Ahora todos están asustados, temblando, sin saber qué hacer. Xian les pregunta por qué están tan paralizados, si acaso pensaban que sería tan fácil. Uno de los caballeros no puede creer lo que están viendo sus ojos, y otro intenta atacarlo desde atrás, pero en un instante, Xian ya está del otro lado y ha realizado 2 cortes. Otro de ellos recibe un golpe en el hombro y otro en el brazo. Uno más trata de aprovechar para huir, pero evidentemente ya está agonizando. Ni siquiera se ha movido mucho y ya todos están muertos. Claramente, enviar caballeros intermedios a cumplir esta misión fue un fracaso total. El hombre que llora cae al suelo. Xian se le acerca una vez más y le exige que diga quién dio la orden. El tipo, temblando, confiesa que todo fue cosa de la duquesa Margaret. Xian se siente un poco incómodo, ni siquiera necesitó hacer nada para que confesara todo. El pobre tipo está llorando, temblando. Poco después, el carruaje avanza y lleva a Xian tranquilamente mientras el hombre le explica que al parecer, fue el joven maestro Crance quien pidió a su madre que evitara que Xian no molestara en la academia, y que toda esta misión fue resultado de esa petición. Xian recuerda a ese tonto que siempre huye y que está detrás de todo esto. Definitivamente tendrá que darle una pequeña lección en la academia. Luego el hombre lo llama con algo de vergüenza y pregunta qué será de él ahora. ¿También va a morir? Xian le responde que no parece muy apegado a su vida. El tipo admite que sabiendo que intentaron matarlo, no tendría sentido que lo dejaran vivir. Sin embargo, Xian le dice que al menos conduzca ese carruaje como se debe, así tendrá algún valor con vida. El hombre entiende el mensaje y le agradece, justo cuando Xian señala que parece que han llegado a la ciudad central de Azafrán. En otro lugar, un jarrón ha sido arrojado al suelo y Margaret está furiosa, preguntando cómo encontraron a los 6 caballeros muertos. El mayordomo confirma que así fue, e informa que el joven maestro Xian llegó a la ciudad de Azafrán hace 10 días. Margaret, indignada, le reclama al mayordomo, recordándole que él había dicho que no habría ningún problema, así que quiere saber qué pasó. El mayordomo se disculpa, diciendo que subestimaron al chico. Ella replica que es imposible que un niño de 10 años haya matado a tanta gente. El mayordomo sugiere que probablemente recibió ayuda de alguien que no han identificado, pero añade que no hay de qué preocuparse, simplemente deben enviar a un asesino que se infiltre en la academia. Margaret lo interrumpe bruscamente, diciendo que basta, ya que si Xian descubre que fue cosa de ella y por eso maltrata a Crance, se complicará todo. Recuerda que Xian le preguntó si su hijo necesitaba graduarse, y mordiendo sus labios decide que es mejor no hacer nada más antes de que la situación se complique. Además ordena que nadie se entere de este incidente, por lo tanto, lo mejor será eliminar a todos los que estén afiliados a él. Sin saberlo, un espía de Acel ha escuchado toda la conversación. Ya han pasado 10 días desde que Xian dejó a Azafrán. Brian ha estado desempeñando su papel de sirviente durante todo este tiempo, y sabe que las noticias sobre la supervivencia de Xian seguramente ya han llegado a la mansión. Sin embargo, a este ritmo, probablemente llegará a la academia sin problemas. Es probable que tengan que considerar si deben deshacerse de Brian, quien de pronto abre la pequeña ventana del carruaje con una sonrisa, anunciando que han llegado. Xian responde con calma, diciendo que lo entendió, mientras observa la ciudad, la cual le trae recuerdos. No se puede decir que sean buenos recuerdos, pero esa academia lo cambió por completo. Presenta el escudo de armas de su casa en la recepción, y una chica, algo emocionada, le dice que procederá a registrarlo. Todo parece estar en orden, también recibirá su runa, así que todo irá bien. Sin embargo, Xian nota que la joven actuó de forma algo extraña, así que pregunta si hay algún problema. Entonces, ella le entrega una carta junto con una llave dorada. Xian se sobresalta y pregunta si realmente le ha dado la correcta. Brian deja caer las maletas al suelo, igual de sorprendido. Cuando Xian se pregunta si ese será el lugar donde se hospedará, descubre que se trata del dormitorio real, el mejor que existe. Sin embargo, recuerda que en su vida pasada eso no le ocurrió a nadie, lo que significa que alguien ha intervenido a su favor. Entonces le pregunta a Brian si esa era la última maleta. Brian confirma, diciendo que trajo todo. En ese momento, Xian se ajusta el abrigo y declara que ahora sí, han llegado a la academia y que ya terminó de cargar las maletas. Sin embargo, Brian sudando le dice que espera un minuto. Con eso, le lanzan una bolsa de monedas a la mano. Se sobresalta y pregunta qué es. Xian dice que eso debería ser suficiente para que empiece de nuevo donde sea que vaya. Además, le aconseja no volver a la mansión o morirá.
Brian se queda quieto un momento sin decir nada. De repente se arrodilla y dice que él, Brian Kendrick, caballero oficial del viejo régimen, desea servir al joven amo Sean hasta el final de su vida. Sean pregunta si de verdad es un caballero, y Brian dice que sí, pero que no es muy bueno, así que en realidad es más un asistente. Sin embargo, su padre una vez le dijo que para un caballero sin mucho talento, si encontraba a alguien en quien pudiera confiar, no debía dudar. Sean dice que eso es una tontería. Brian se confunde y le pregunta qué quiere decir con eso. Sean le pregunta si no tiene miedo de ser traicionado más adelante. Brian responde que incluso si eso pasara, no le importaría, y Sean le advierte que no haga nada parecido. Asomándose por la puerta, dice que es un fastidio. Es la ceremonia de ingreso, así que irán directo al examen. Brian, sudando un poco, dice que está bien. El decano de la academia y una chica comentan que hay muchas personas talentosas este año. Todos los estudiantes están reunidos en una sala. En el centro de la sala hay una chica rodeada por un aura. Es Ren Savile, con un grado mágico de 2 estrellas, una constitución de grado B y un elemento de luz del 52%. Otro chico llamado Setsi Harkin es un mago de 3 estrellas con constitución grado A y un elemento de tierra del 71%. Mientras tanto, rascándose la barba, el anciano dice que estos chicos son increíbles, pero este muchacho es un invertido. Grado mágico de 1 estrella, constitución grado S, elemento oscuridad 92%. La instructora de la academia, Sir Negridi, dice que incluso la chica llamada Elise Bart, considerada la hija de Dios, tenía un elemento agua del 88%. El anciano dice que es interesante cómo la persona que todos creían con un talento intocable fue superada por su hermano. Él es el canciller de la academia, Kundal Keasel. Sin embargo, Sika dice que su elemento es oscuridad y el director dice que debido a la naturaleza de la oscuridad, algunas personas realmente no la manifiestan y desperdician su talento. No obstante, le dice que Sean recibió un dormitorio real. Ella dice que lo oyó de los otros instructores y él responde que fue una orden del emperador. Al parecer, Sean salvó a la princesa Sebelus, quien estaba con él en la línea frontal de algunas bestias demoníacas. El emperador incluso parece haber estado considerando un matrimonio. La quinta princesa, que fue excluida de la línea sucesoria al trono, y la familia Berie, que siempre ha sido cuna de guerreros talentosos. El director pregunta qué cree que sucederá y Sira responde que si eso ocurre, se acelerarán las revueltas que están ocurriendo en el imperio y quizás se derrame más sangre. El director dice que por ahora, no pueden hacer otra cosa que observar si este niño se convertirá en un héroe o en un desastre. Caminando por el pasillo, Sean está pensando en el 92%, porque en su vida pasada era 80%, entonces se pregunta si fue por la sangre de las bestias demoníacas que bebió. Pero de pronto se topa con Crance, quien se sobresalta diciendo que Sean se ve raro. El gordito detrás de él pregunta si este es el chico que lo ha estado tratando como a un esclavo. El gordito lo mira y pregunta si es cierto que ni siquiera sabe quién es su madre. Sean reconoce a este chico como el hijo de Marcus Pape Paneran. En su vida pasada, también estaba al lado de Crance atormentándolo, por lo tanto, es muy bueno haberlos encontrado juntos así. El gordito le dice a Crance que se haga a un lado. Ese chico necesita ser aplastado. Crance está sudando, diciendo que es mejor no hacerlo, y recibe un puñetazo que lo lanza contra la pared. Mientras Crance ya está gritando de desesperación, Sean todavía le pregunta a Crance si no quiere hablar de algunas cosas. Vacilante, dice que sí. Cuando Sean pone su mano en su hombro, le advierte que no le molesta que planee esas cosas, sin embargo si llega a enterarse de una más, se tendrá que graduar en una silla de ruedas. Con eso Crance cae al suelo desolado, y Sean se va diciendo que esta academia va a ser muy divertida. Mientras tanto en una de las salas, Sira está pensando en Sean, diciendo que tendrá que prestarle mucha atención a ese chico. Entonces camina hacia un libro y lo toca, preguntándose por qué no está allí. Justo en ese momento, detrás de ella, Sean le pregunta si está buscando esto, lo que la sobresalta, pero rápidamente cambia a un tono amistoso y le pregunta cómo es que un estudiante está allí, ya que es una zona restringida. Sin embargo le resulta extraño, porque no pudo percibir su presencia. Luego se acerca preguntando si él es el chico llamado Sean. ¿No es así? ¿Podría devolver ese libro? Es material de investigación, y él responde que por supuesto se lo devolverá, pero al parecer, lo que le entrega es una hoja, y cuando ella le da las gracias, él de inmediato percibe una aura que se aproxima. Entonces, uno de los libros del lugar comienza a levitar, y él le pregunta si debería llamar la instructora, o la actual líder de las asesinas de la niebla.
Como era de esperarse, ella quiere saber cómo se enteró. En ese momento, Xian recuerda que en su vida pasada la consideraba una instructora ordinaria. Ella solía preguntarle cómo iba su vida en la academia y él no decía nada. Además asistía a sesiones de consejería con ella. Cuando ella hablaba sobre su potencial de crecimiento, a él no le importaba, ya que le parecía una broma. Pero un día, Sira le dijo que estaba interesada en él, que le parecía interesante ver a alguien con un 84% de afinidad con la oscuridad. Sin embargo, Xian respondió que ese era un elemento que no siempre se materializaba. Entonces Sira le dijo que lo que ocurría era que la humanidad aún no comprendía bien la oscuridad. A diferencia de otros, ella creía que su potencial de crecimiento era infinito. Ese comentario despertó las emociones de Xian, y Sira le dijo que le deseaba lo mejor para su futuro. En ese momento, él pensó que tal vez ella podría guiarlo, o al menos eso creyó en aquel entonces, ya que fue engañado. La chica detrás de esas gafas es muy distinta a la instructora de la academia, ya que es la líder de la Asociación de Asesinas de la Niebla, oculta dentro de la academia, donde se reúnen la mayoría de los nobles del continente. De repente ella dice muy bien que quiere escuchar los detalles en su laboratorio, así que vamos. Xian se sobresalta. Ella parece más tranquila de lo que esperaba. Al ver el laboratorio, él comenta que se ve igual que siempre. Está a punto de tomar café cuando dice que aparentemente ella puso veneno. En ese instante, comprende por qué estaba tan tranquila. Ella le dice que no necesita preocuparse, que es solo suficiente para derretirle algunos órganos. Pero Xian se muestra confiado. Después de haber comido tantas demonas con la comida de Emily, puede digerir cualquier cosa. Así que le pide que la próxima vez le dé algo más fuerte, y ella responde que es hora de que hablen en serio. A continuación, quiere saber cómo sabe su identidad. Además él conoce la ubicación exacta de los comandos que se transmiten en los libros que nadie recoge en la academia. Entonces le pregunta si quiere revelárselo antes de que ella descubra que también es parte de la niebla. Pero Xian dice que no necesita probarle nada más. Ella lo observa fijamente, diciendo que se está creyendo demasiado solo por tener afinidad con ese elemento. Xian le dice que camino a este lugar, todos le decían que debería traer más que solo un caballero, porque últimamente muchos nobles han estado muriendo. Entonces pregunta, ¿cuándo comienza el proceso? Ella sonríe levemente y pregunta si se refiere al proceso de purificación. En ese momento, activa su aura diciendo que no tiene idea de qué está hablando. Xian dice que lo dejará más claro, está hablando de los asesinatos. Sira le dice que se arrepentirá de esas amenazas, y él le pregunta si acaso está amenazando a un estudiante. De repente ella patea la mesa y le lanza todo encima. El prota parece asustado, pregunta si así es como va a actuar, y golpea la mesa. Pero ella ya está detrás de él con una daga en la mano, mientras él le dice que ya aprobó su identidad. Ella se lanza, diciendo que como líder de la asociación, no puede ignorar a uno de los miembros de la niebla. Intenta hacerle un corte, pero Xian no esquiva. Ella vuelve a atacarlo diciendo que no escapará. En ese instante, Xian jala a Karem, pensando que no debería tener nada que ver con esto, y se defiende del ataque. Entonces dice que ya que ella no le cree, tendrá que mostrárselo, y comienza a atacarla, obligándola a defenderse y retroceder. Sudando, ella pregunta si esa espada es lo que está pensando, el arma que solo puede ser empuñada por quienes han sido elegidos, la hoja demoníaca de Kirin. Xian le pregunta si por fin lo reconoce, especialmente ahora que la niebla debe estar movilizándose para encontrarla. Entonces Sira quiere saber cómo es que él sabe todo eso. Xian le dice que el cabello que ha estado buscando está justo frente a ella, en una cierta calle en ruinas. Mientras tanto en una casa aislada, alguien usa magia para abrir un candado. Era Sira con Xian, quien comenta que no parece muy impresionado con que el escondite de la niebla esté justo allí. Ese lugar es el camino hacia el altar que él desea con tantas ansias, por lo tanto, puede ir solo. Luego Xian avanza por los túneles. Ese espacio es una subdimensión creada por los poderes del dios de la niebla, y debido a eso es mucho más largo de lo que parece. No obstante, él recuerda perfectamente la dirección que debe seguir y cada una de las trampas presentes. De repente unos tipos lo atacan por detrás y él dice que esta ceremonia de recepción es demasiado excesiva. Se defiende de algunos ataques y retrocede. Los sujetos le lanzan una gran cantidad de lodo que tiene que bloquear, aunque uno de ellos casi muere y también tiene que protegerse. Xian se muestra impresionado de que el tipo lograra esquivarlo en tan poco tiempo. Acto seguido, ese sujeto piensa que es asombroso y activa su técnica secreta, la cual genera varios clones que lo atacan desde todas las direcciones. Sin embargo, Xian también tiene su propia técnica. Los atacantes parecen reconocerla y no entienden cómo un chico puede hacer eso. Xian utiliza la ola de intención asesina, una técnica exclusiva de quienes han sido asesinos por mucho tiempo. Esta habilidad permite infundir un miedo profundo en todos los que están cerca.
Los sujetos ni siquiera pueden respirar y caen inconscientes. Xian sabe que no se levantarán en un buen rato, pero es impresionante que todavía haya uno de pie. ¿Acaso será algún tipo de ejecutivo? En ese momento, activa otra habilidad y el tipo se lanza contra él. Logra defenderse del ataque, pero el tipo anula su habilidad. La máscara cae al suelo y ella dice que ya no puede contenerse. Xian se queda allí, confundido, sin entender. Es Lady Sira otra vez, diciendo que quiere que él le muestre su verdadero poder. Entonces él usa otra técnica, el ataque salvaje, y la lanza hacia atrás. Ella dice que él le parece interesante. ¿Cómo puede usar dos habilidades de asesinato con tanta facilidad? Ella quería ver su potencial, pero el chico ya está huyendo. Xian sabe que ella tiene algo llamado deseo de combate, y cuando es consumida por ese deseo, seguirá luchando hasta que uno de los dos muera. Quien haya experimentado eso sabe que debe huir, pero ella está emocionada, gritándole que regrese pronto, porque eso es lo que él también quiere. Luego lo ataca de nuevo, y él logra defenderse. Ella le dice que están en una subdimensión en la que nadie notará nada, por lo tanto, no necesita contenerse. Xian se da cuenta de que no podrá salir de allí y que en realidad tendrá que usar todas sus técnicas. Existe el riesgo de que ella termine muerta, pero no hay otra opción. Sin embargo, de repente siente algo y se desploma en el suelo con una piedra. Karen dice que ya sabía que las cosas terminarían así y le dice que descanse un poco. Entonces Sira pregunta quién es ella, y Karen aparece diciendo que no quería involucrarse, pero al parecer ya sabe quién es ella. De inmediato Sira se inclina, diciendo que la reconoce a la perfección como la hoja demoníaca. Karen es quien está enfadada, preguntando cómo se atreve a atacar a su maestro. Sira responde que todo esto fue solo un proceso para confirmar su identidad. Karen dice que debería haber contactado directamente con Dios en lugar de hacer todo esto, pero que si decidió hacerlo así, ahora lo tomará como un desafío. Sin embargo, Sira responde que sería mejor preocuparse por el chico primero. Karen se sobresalta al ver al chico tirado allí, inconsciente y ensangrentado. Sira explica que la forma en que Karen se está materializando es muy mala, porque está drenando toda la energía vital de Xian. Karen lo agarra del cuello con furia, preguntando cómo puede ser tan débil después de beber tanta sangre. Entonces Sira dice que sin embargo como líder de la niebla, nunca rechazaría una batalla. Si realmente quiere ser una oponente, no puede negarse. Karen se sorprende, diciendo que esa chica es muy extraña. De repente Xian le pregunta por qué se materializó. Karen dice que no necesita preocuparse, que solo va a aplastar a esa chica imprudente. Ahora la situación se ha complicado, porque Sira también está emocionada, diciendo que será un honor para ella. Karen le advierte que no se ponga a suplicar después, y ella responde que está ansiosa por llegar tan lejos. De repente una voz en el pasillo dice que ya es suficiente, y ambas reconocen que es la voz del Order. En ese momento, un portal comienza a abrirse y todos se ponen en tensión. La voz le ordena que envíe al heredero al altar ahora mismo, y ella simplemente asiente. Entonces Xian se emociona, diciendo que por fin conocerán al dios de la oscuridad. Algunos piensan que el dios de la niebla es una entidad malvada para la cual el asesinato es tan común como comer, alguien que justifica sus acciones bajo el pretexto de hacerlo por el bien del mundo. Sin embargo, él afirma que la muerte de esas personas fue algo bueno, ya que al pagar con sus vidas se convirtieron en personas justas. La mayoría consideraba que esta era una lógica insana y que ese dios era un tonto, alguien que tenía interés en proteger a los que no tenían poder. En ese momento, Xian atraviesa el portal y se encuentra cara a cara con una escalera. Desde el trono, el dios le pregunta si sabe quién es. Xian responde que por supuesto es el heredero, el dios de la niebla negra. El dios le pregunta si en verdad lo es y quiere saber qué derecho tiene para considerarse heredero. Entonces Xian le cuestiona, preguntando si no puede sentir que el poder de la niebla ya está presente en él. El dios le explica que hay caminos para convertirse en heredero. El primero es entregar la piedra de la niebla a la persona, y el otro es que la piedra de la niebla encuentre por sí misma al heredero. Como él no conoce a Xian, debe tratarse del segundo caso. Sabe que la piedra que estaba en el altar desapareció hace un año. Lo extraño es que no solo ha despertado el ki, sino que además parece estar usándolo bastante bien, y sus ojos no parecen propios de alguien de su edad. Con esto, el dios concluye que pertenece a una línea temporal que él no conoce. Xian se muestra algo curioso y dice que pensaba que el dios lo sabía todo. El dios responde que si estaba buscando a un ser omnipotente, ha venido al lugar equivocado, ya que fue despojado hace tiempo del estatus de dios.
Xian, en realidad, ya lo sospechaba. Sin embargo, ahora el dios se pregunta por qué todo resulta extrañamente fácil para él. Xian le pregunta qué quiere decir con eso, y el dios le explica que estaba sentado allí tranquilamente y de repente Aire ha aparecido. Porque hizo todo su trabajo por él. Además trajo consigo un objeto bastante desagradable. Pensar que estaría insatisfecho con la hoja demoníaca e intentaría tomar el poder de la lanza sagrada para sí mismo. Xian sonríe diciendo que no tiene ningún interés en eso, que si esa cosa nunca ve la luz del día, no será más que un pedazo de basura. Entonces el dios comienza a levantarse diciendo que tiene costumbres muy extrañas. No obstante, hay procedimientos que deben seguirse, y como dictan las reglas, alzando su brazo dice que ahora él será el creador absoluto, el heredero que sucederá su poder, y le pregunta si desea eso. Él recuerda que en su vida pasada, en ese mismo momento, respondió que viviría por su hermano mayor. Obviamente fue una tontería, pero en aquel entonces no parecía importarles mucho su respuesta. Cuando se fue, el lugar se desmoronó y se preguntó si realmente no querían algo de él. Y el dios dijo que hay cosas más importantes que una convicción tonta. Ahora piensa que tal vez ya sabía todo lo que iba a suceder. Entonces se acerca diciendo que ya no tiene interés ni creencia alguna. El dios se muestra algo confundido, y Xian dice que usará su poder de la forma más egoísta posible, todo para sí mismo. El dios le responde que el bien y el mal son determinados por uno mismo, y quiere saber si no se arrepentirá de esa decisión. Le advierte que es mejor que responda con cuidado o lo matará en ese mismo instante. Xian dice que no le importa el resultado que sus acciones puedan traer. No obedecerá órdenes ni mandatos de nadie, ya que seguir su propio camino es lo único que desea. El dios comenta que parece tener algo en mente y le pregunta qué es, pero Xian responde que no se lo dirá. Entonces el dios dice que todo lo que tiene que hacer es purificar los nombres que le sean dados. El resto no importa. Sin embargo, de pronto aparece detrás de Karen, diciendo que es hora de tener una pequeña charla con su hija. Empieza a tirarle de las mejillas, diciendo que ha cambiado mucho. ¿Acaso le gusta tanto su maestro? Intenta darle besos mientras dice que está muy feliz con el crecimiento de su hija, mientras ella le grita que se aparte. El dios intenta darle todo el amor carnal mientras ella grita pidiendo ayuda a Xian, fingiendo no ver nada. Luego se le acerca para darle un beso, y de repente aparece un pentagrama. La magia comienza a conjurarse, y ella quiere saber qué está pasando. En ese instante tomó forma física, y al mirar sus manos, no comprendía lo que pasaba. Sentía que realmente tenía un cuerpo por primera vez, mientras Xian se daba cuenta de que no había consumido nada de su maná. Karen, alarmada, exigió saber qué demonios había hecho, a lo que él respondió que no había hecho nada especial, solo le había dado un poco de su poder. Ella le agarró el rostro con fuerza, mientras el protagonista pensaba que en efecto, padre e hija eran idénticos. Al día siguiente, en los dormitorios, Brian se acercó a Xian para preguntarle qué había sido aquello. Xian respondió con indiferencia que no era nada especial, que no debía pensar demasiado en ello. Sin embargo, Brian insistió, diciendo que no creía que pudieran ignorar esa situación. Ambas se quedaron mirándose intensamente, con una tensión que parecía hacer saltar chispas entre ellas. Mientras tanto, Karen cuestionaba por qué Sira había visitado tan temprano al joven maestro, insinuando que eso generaría rumores sobre una posible relación entre instructora y alumno. Sira, con tono despreocupada, respondió que no era nada especial, que solo había venido a entregar un libro a un muchacho muy estudioso. Molesta, Karen le recriminó que como líder, debía comportarse con mayor responsabilidad, mientras Sira replicaba preguntándole por qué tenía tanto interés en lo que hacían los demás. El protagonista observaba la escena sin saber cómo actuar, por lo que decidió no involucrarse y se marchó de la habitación diciendo que saldría a dar un paseo. Mientras las dos discutían acaloradamente, Brian sudaba incapaz de intervenir. Más tarde la ciudad se mostraba bulliciosa y Xian la observaba desde lo alto de un pilar. Finalmente logró relajarse un poco, pero de repente percibió el olor de la sangre. Alguien había sido arrojado violentamente al suelo y se levantaba escupiendo sangre, con el cuerpo torcido por el dolor. Unos tipos cercanos comentaban entre risas que deberían intentar hacer esa cosa, algo tan horrible que para ellos sería divertido. Uno de los chicos rubios formó una bola de maná en su mano y se la mostró a un niño, diciéndole que mirara. Le forzó la boca y dijo que había traído algo delicioso, que cuando un amigo traía algo rico, había que comerlo. Grotescamente intentó obligarlo, cerrándole la boca con desesperación, pero en ese momento una voz firme lo detuvo. Uno de los estudiantes estaba a punto de golpear a un niño con un orbe cuando Sebelus intervino, declarando que era vergonzoso que un noble actuara de esa forma. El rubio se giró con desdén y afirmó ser el hijo del duque Run llamado Beret Run, y exigió saber quién era ella. Con autoridad, ella se presentó como la princesa del imperio,
Sebelus Seville. Él sonrió con ironía al reconocerla y se burló, diciendo que era un honor conocer a la famosa integrante de la quinta compañía del imperio. Se acercó con fingida cortesía, pero Sebelus lo ignoró y exigió que explicara lo que estaba sucediendo. Él respondió que no había problema, que lo mejor sería preguntarle al niño. Se volvió hacia el pequeño y le ordenó que hablara. El niño temeroso titubeó. Sebelus lo tomó por el cuello de la ropa y le preguntó si estaba bien. Él, claramente herido, insistió en que sí, que no había pasado nada. Sebelus replicó que no tenía sentido que estuviera escondido y con ese aspecto si realmente estuviera bien. Sin embargo, el niño desvió la mirada y repitió que estaba bien, que ella debía marcharse y que solo estaban bromeando. Beret empezó a reír, preguntando si ella había oído eso, insinuando que debía sentirse insultada. Sebelus respondió con frialdad que no le importaba y que se llevaría al niño con ella. En ese momento, él la sujetó de la muñeca y dijo que no estaba entendiendo la situación. Ella exigió saber qué estaba haciendo, y el rubio insistió en que el niño ya le había dicho que se fuera. Entonces Sebelus comenzó a amenazarlo, recordándole que estaba sujetando el brazo de una princesa imperial. Él se burló diciendo que eso no importaba, ya que ella era la inútil quinta princesa. Justo en ese momento, Xian, que se encontraba cerca, escuchó todo, y en un abrir y cerrar de ojos derribó al rubio. Sebelus se sonrojó al ver a Xian, quien parecía más intrigado por Rasmus al descubrir que ese niño era realmente él. Mientras tanto, en el imperio de Garam, en Fort Kleene, dos personas intercambiaban golpes en un duelo intenso. Xian se enfrentaba a alguien que resultó ser la espadachina más poderosa de su época, Rasmus Kleene. Para sorpresa de muchos, pensaba que era un hombre, pero se trataba de una mujer, lo que generaba una especie de sorpresa inversa. Rasmus había pertenecido originalmente al Imperio UCF, pero por razones desconocidas se unió al reino de Guran tras graduarse de la academia, incluso cambiando su nacionalidad. Durante el combate, Xian se defendió de un feroz ataque con el trono, pero se sorprendió cuando ella saltó intentando cortarlo. Él desapareció y reapareció detrás de ella, asestándole un golpe en la columna que la dejó aplastada en el suelo. Aunque parecía un entrenamiento, en realidad se trataba de una ejecución ordenada por el Imperio. La misión era eliminarla de manera encubierta, pero ella lo descubrió y por eso terminaron enfrentándose en una especie de duelo oficial. No lo hizo por odio ni por venganza, simplemente la consideraba alguien increíble, una persona que había alcanzado la cima de la esgrima sin respaldo alguno, y no quería acabar con alguien tan talentosa sin darle antes una oportunidad justa de luchar. Mientras tanto, sus compañeros empezaron a llamar a Beret, quien se levantó refunfuñando, preguntándose por qué había tantos tontos preocupándose por los asuntos de otros. Fue entonces cuando reconoció al chico como Camber y comentó que había oído rumores de que estaba en las líneas del frente, preguntando con tonos sarcásticos si ahora también quería meterse en sus juegos. Xian pensaba que esos juegos no tenían nada de divertidos, ya que inyectar orbes de maná en los cuerpos de otros podía provocar un colapso mágico irreversible y condenar a alguien a no usar magia nunca más. Con firmeza, preguntó si ese era el juego en el que introducían orbes de maná en la boca de las personas. Al mismo tiempo, empezó a formar uno de oscuridad y anunció que él también participaría, lo que provocó que Beret comenzara a sudar. Xian ya había creado una gran bola de energía sobre él y preguntaba con ironía qué estaba haciendo, porque no había abierto la boca aún, y acto seguido intentó meterle la gran esfera en la boca al rubio. Paralelamente, en los dormitorios, Rasmus yacía en la cama llena de heridas mientras Sebelus, con voz serena, le decía que ya se habían encargado de curar los moretones y que ahora solo necesitaba descansar. Rasmus agradeció profundamente, diciendo que no sabía cómo podría pagarles todo lo que habían hecho. Por alguna razón, Sebelus se sintió orgullosa al decir que su querido sí se había encargado de todo, por lo que ella no debía preocuparse. Por su parte, Xian no dejaba de pensar en las heridas de Rasmus y le parecía increíble que con tantas fracturas no se hubiera desmayado. Realmente merecía el título de la espadachina más fuerte. De pronto, Rasmus le preguntó si la conocía, admitiendo con algo de vergüenza que había notado cómo él la observaba con frecuencia. Xian, algo apenado, respondió que había pensado que ella era alguien que conocía, pero que se olvidara del asunto y se disculpó por haberla incomodado. Sebelus escuchaba todo en silencio, atenta a cada palabra, mientras Rasmus decía suavemente que no pasaba nada. Fue entonces cuando Sebelus le preguntó dónde estaba alojada y qué haría si esos tipos volvían a hacerle daño. Rasmus explicó que vivía en los dormitorios comunes, y cuando Sebelus quiso saber si tenía algún título nobiliario, ella respondió que no,
que había ingresado gracias a una admisión especial y a la recomendación del instructor Belta, quien le había prometido apoyarla una vez dentro de la academia, pero que fue expulsado apenas ella llegó. En ese momento, Xian comprendió que ella había perdido a su único respaldo y comentó que lo que estaba viviendo ahora era solo el comienzo, y que quizás pronto también sería expulsada. Sebelus se mostró visiblemente afectada por la situación, y entonces Xian le sugirió que la aceptara como su asistente, de ese modo estaría protegida y además podría aprender esgrima de ella. Sebelus, sorprendida, preguntó por qué Xian se refería a Rasmus como ella si claramente era un chico, pero Xian respondió con seguridad que esa persona era una chica. En ese instante, el mundo de Sebelus se desmoronó. Desde atrás, Rasmus intervino con tono tranquilo diciendo que no era su intención engañar a nadie, pero que desde niña había preferido usar el cabello corto, lo que a veces generaba confusión. Sebelus, entre lágrimas, se disculpó diciendo que no había sido capaz de notarlo y que ni siquiera entendía cómo Xian lo había descubierto. Rasmus le dijo que no se preocupara, que no la había ofendido y que no había nada que perdonar. Fue entonces cuando Sebelus le preguntó si aceptaría la propuesta de Xian, ya que le parecía una buena idea. Si se unía a ella, ya no tendría que preocuparse por el acoso. Podría enfocarse en sus estudios y vivir una vida más cómoda. Rasmus preguntó qué podía hacer por Sebelus a cambio, y ella confesó que últimamente se había sentido muy sola y que necesitaba a alguien cerca. Rasmus, conmovida, le agradeció sinceramente y prometió que desde ese momento sería su asistente y nunca la avergonzaría. Sebelus, sonriendo levemente, le dijo que debía agradecerle a Xian, pero al buscarlo se dio cuenta de que ya no estaba. Él se había marchado, sabiendo que a partir de ahora ellas podrían manejarlo todo por sí mismas. Además comprendía perfectamente por qué Rasmus había dejado el Imperio UCF y estaba convencido de que ella no habría perdido el control de su maná si no fuera por el maldito Beret. Ahora, la persona que ya era la espadachina más poderosa del continente tenía su maná completamente intacto, lo que significaba que probablemente se convertiría en alguien difícil incluso para el de derrotar. Sin embargo, eso no le preocupaba, porque en ese momento toda su atención estaba puesta en otra cosa, aquella carta que le había sido entregada personalmente esa misma mañana, la cual representaba su primera misión y su primera oportunidad real para ayudar a la asociación. Mientras sostenía la carta, pensaba que este primer desafío sería bastante complicado. Sin embargo, recordó que al entregársela, ella le había dicho que confiaba en su potencial. Aún así, si las misiones ya comenzaban con este nivel de dificultad, prefería no imaginar lo que tendría que enfrentar en los próximos días.